Arratsaldeon, muy buenas tardes. Aquí estamos en directo cuando son las 12:40. Estamos muy pendientes de lo que finalmente decida Bruselas en los próximos días respecto al sector naval. ¿Tendrán que devolverse esos 3.000 millones de ayudas que podrían dejar heridos de muerte a los astilleros españoles? Bueno, es una cuestión que se dilucidará en los próximos días. Hay quien dice que este sector podría estar herido de muerte. No en vano, 87.000 personas podrían perder sus empleos. Es uno de nuestros asuntos, pero hay más y son estos. Asociaciones de pensionistas piden al gobierno vasco que no aplique el copago farmacéutico que entrará en vigor el próximo lunes. Lo califican de agresión económica. Euskadi perdió 10.000 habitantes el año 2012. Se trata de uno de los descensos más altos de todo el Estado, según avanza el estudio del Instituto Nacional de Estadística. El gobierno de Urkullu lanza la marca Basque Country para impulsar a Euskadi en el exterior, reactivar la economía y generar oportunidades de empleo. Y la patronal guipuzcoana ADEI deja entrever que todo va a ser posible a partir del 7 de julio, al hilo de la renovación de los convenios provinciales que afectan a miles de trabajadores vascos. Entre el año 2005 y el año 2011 se establecieron una serie de deducciones fiscales para los inversores en el sector naval. Esto supuso que de alguna manera el sector pudiera volver a respirar. ¿Qué ocurre? Pues que esas medidas fueron consideradas ilegales y se está valorando ahora mismo el Tribunal de la Competencia en la Comisión Europea el hecho de que tenga que devolverse esos 3.000 millones de euros de ayudas que, según algunas informaciones, algunas voces aseguran que dejaría tocado y herido de muerte a este sector. Estaríamos hablando de cerca de 87.000 personas que perderían su empleo entre empleos directos e empleos indirectos. ¿Cuál va a ser esa respuesta? La conoceremos en los próximos días. Inicio ya ronda con los contertulios. David Pejenaute, ¿crees que tendrán que devolverse esos 3.000 millones de ayudas? Pues tal y como está la situación, yo creo que puede ser posible. Es un drama en cualquier caso. A pesar de que el Tribunal de Competencia de la Comisión Europea en 2 ocasiones ratificó, digamos, la legalidad, aunque es una ventaja un tanto discutible y que a otros países pues les ha supuesto pues generar muchísima controversia, que incluso otros países intentaron otras medidas para ayudar a su sector naval. Pero partiendo de la base de que se han aplicado estas medidas partiendo de un principio de confianza legítima, la hora de hacer que se devuelva ese dinero sería dramático para el sector. Entonces, ¿podrían sobrevivir los astilleros? Yo no lo sé si es viable, Manolo. Bueno, Arratsaldeon. Nos están diciendo Arratsaldeon desde el sector naval que efectivamente sería pues una herida de muerte. Entonces está claro que 3.000 millones de euros para cualquier sector es un montante muy importante que puede generar ese drama. Yo lo que sí veo, entrando digamos a la raíz del problema, es una nueva injerencia de la Comisión Europea en los sistemas fiscales de los Estados. Aquí estamos hablando siempre de una Unión Europea económica, no sé si tiene mucho, social por supuesto tiene menos, y si no se deja cierta libertad a los estados para decidir en momentos de crisis ayudar de una manera u otra a un sector como es el caso del naval, pues aviados estamos. Apaga y vámonos. ¿Qué va a suponer esto para la economía vasca? Iñaki Iriondo, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Pues lo desconozco porque hay que saber exactamente si al final se van a tener que devolver ese dinero o no, pero yo creo que lo que estamos viendo por detrás de todo esto es... se habla de que hay que devolver 3.000 millones. También podríamos decir que hay 3.000 millones que la Hacienda no había cobrado hasta ahora y que nos pertenecen un poco a todos, ¿no? Porque lo que estamos viendo siempre es que se buscan deducciones fiscales. Lo de las tax es una cuestión de una trama de ingeniería financiera y fiscal sí. Terrible, que lo único que buscaba era pagar menos impuestos, es decir, pagar menos, contribuir menos al bienestar general. Entonces, esto luego nos llega cuando decimos, nos echamos la mano a la cabeza, cuando viene la posibilidad de tener que devolver ese dinero, como ocurrió con las vacaciones fiscales. Pero lo que hay que plantearse en su momento es por qué se adoptan medidas de este tipo que siempre van en detrimento de Hacienda. Que sí, que ayudas a un sector pero lo que ocurre al final... en un primer momento, si no me equivoco, la Unión Europea dio el ok a este tipo de medidas y luego fue cuando dijeron no, porque Holanda puso un requerimiento y dijo, oiga, que esto me está afectando a mí directamente. Con ok o sin ok son 3.000 millones de euros menos en esto, que quizás se han recuperado por otro sitio, habría que verlo, pero
¿Opinarían lo mismo de lo que está diciendo Iñaki Olatz-Barrios Arratsalde? Muy buenas tardes. Los trabajadores que en su momento dijeron, ya que pueden deducirse fiscalmente, pues se va a poder invertir, ergo se van a poder hacer barcos y yo tengo trabajo. Claro, evidentemente, Arratsaldeón, es que de lo que estamos hablando es que estas ayudas fiscales, este arrendamiento fiscal, que es verdad que es un mecanismo muy complicadísimo de entender, pero al final lo que suponía para el sector naval, para los armadores y los astilleros, es un alivio competitivo, es decir, que en otras circunstancias y sin tener estas ayudas fiscales, ayudas públicas a fin de cuentas, seguramente no hubieran podido competir en las mismas condiciones. Y sobre todo lo que yo creo que hay que decir, al hilo de lo que comentaba también Iñaki, es que quienes se acogieron a este tipo de beneficios fiscales lo hicieron de buena fe y en base a unas ayudas que tenían de buena en fe principio... Y porque les beneficiaban. Sí, pero de obviamente. buena fe, porque les beneficiaba evidentemente, pero sabiendo que lo hacían con arreglo a una legalidad que estaba avalada por los organismos competentes. Es decir, que no lo hacían pensando que iban a defraudar, sino pensando que se acogían a algo legal. Entonces, claro, ahora pedirles que lo devuelvan, yo sí creo que es una gravísima amenaza la que pende sobre el Bueno, nuestro número de teléfono, el 902-540-541, insistimos que el sector naval da muchísimos trabajos, muchísimos empleos a gente en nuestra comunidad, y me gustaría contar con vuestra opinión, cuáles son vuestras expectativas ante lo que nos puede venir de Europa. Vamos a ir recogiendo reacciones. Esta misma mañana, el portavoz del Ejecutivo Vasco, Josu Erkoreka, hacía las siguientes declaraciones en ETV Hoy. ¿Estarán tocados y hundidos de muerte los astilleros vascos? Le escuchamos. Sería fatal para los astilleros vascos, no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. Es decir, responder a una deuda de esas dimensiones les ahogarían las deudas y haría inviable cualquier planteamiento de sostenibilidad económica para los astilleros vascos. Y si eso fuera así, como consecuencia, digamos, de una resolución de la Comisión Europea, pues al Gobierno vasco poco margen le queda. Claro, poco margen en este sentido para intentar echar una mano. Estamos hablando de que no se puede dar más ayudas a un sector encima en el que te están pidiendo la devolución de las mismas. La mano ya está echada, ese es el problema, y el conflicto se genera a raíz de aquí. Yo el discurso victimista que ha empleado antes Manolo del tema de la competencia, es que al final la competencia en la Unión Europea o a nivel pues, de todos los estados que están en una unión económica, pues en este sentido está rompiendo. Y es por ahí por donde el Tribunal de la Competencia está diciendo que están permitiendo unas ventajas muy grandes. Noruegos y holandeses no tienen otras ventajas fiscales. Si estamos hablando de unión económica, podríamos decir, bueno, pues entonces, yo qué sé, podríamos hablar de equilibrar los salarios de los europeos y de otro sinfín de cosas dentro del mecanismo económico para decir, bueno, es que aquí estamos hablando de unas ventajas fiscales que podrían ser lo mismo, los beneficios fiscales a un determinado sector podría ser lo mismo que en la sociedad unas ayudas de emergencia, llámense ayudas de emergencia social. Pero en este caso son ayudas de emergencia al empresario, no al trabajador. Has hablado de equiparar salarios, los salarios de Noruega con los de España. Pero estamos hablando de ayudas a unas empresas para que el sector resurja, que repercute a cientos de miles de trabajadores. En cualquier caso, la pelota se ha devuelto por parte de España diciendo los holandeses han pedido que esto se anule. España ha pedido también a la Unión Europea, a todo el sector de la competencia, que también vigile otro tipo de ayudas que se están pidiendo allí. Y también en Francia. Directamente se declararon ilegales. Hace 2 o 3 años se declararon ilegales. Por lo tanto, lo que está diciendo, desde luego, cuando las cosas iban bien en la Unión Europea no había tantos problemas. Había ayudas para todos. Hombre, estáis dando por supuesto que la Unión Europea es realmente económica. Unión económica. Hay quien lo pone en entredicho. Porque si no... Yo lo he puesto muy en duda. De económica tiene, creo que poco, porque me parece a mí que lo que hace Bruselas es exigir, es obligaciones, y en ningún caso habla de derechos, podríamos decirlo así, pero al mismo tiempo la economía tenía que tener, más en tiempos de crisis, mucho de social, y eso es lo que estamos viendo, que efectivamente no tiene tanto como debería. Sobre todo aquí. Un segundito, voy a ir al teléfono, porque tengo a Manuel Velado, que es el responsable del sector naval de UGT Euskadi. Arratsalde, muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Creéis que hay margen de maniobra o ese borrador que parece que algunos ya manejan daría por buena esa devolución de los 3.000 millones de ayudas? Nosotros queremos pensar que, como tú bien dices, es un borrador y que tiene que haber margen de movimiento, margen de respuesta para modificar ese borrador que la Comisión Europea dice haber filtrado o que alguien dice haber visto, puesto que nosotros la información que tenemos es que
ese borrador sí que existe, pero que nadie le había visto. Los aledaños de la Comisión Europea lo que vienen a decir es que no hay una decisión todavía tomada, y ante esa situación nosotros les queremos creer, no porque no tengamos dudas, sino porque necesitamos creerles. Y en este momento, pues lo que pedimos a todas las partes implicadas en la posibilidad de modificar esa decisión, si es que por esos derroteros fuera, es que se impliquen al máximo, que pongan encima de la mesa toda la implicación política y toda la implicación social para intentar modificar ese borrador, y que al final el expediente se termine clausurándolo y sin ningún tipo de devolución. ¿Cómo afectaría esta devolución de producirse al sector naval vasco? Pues la verdad es que le daría un golpe prácticamente definitivo a la construcción naval en general, y evidentemente en particular a la construcción naval vasca, ¿no? Nosotros creemos que después de las últimas reconversiones, donde la situación ha quedado ciertamente debilitada, una estocada como de la que estamos hablando, de la devolución de las ayudas, pondría en un riesgo prácticamente definitivo el futuro de la construcción naval y de los 5 astilleros que hay en Euskadi. ¿De cuántos trabajadores estaríamos hablando? ¿Directos? Yo no sé si tenéis hecho el cálculo de los indirectos también. Sí, bueno, estamos hablando de que entre unas cosas y otras estaríamos hablando entre 3.000 y 3.500 trabajadores, entre los trabajadores directos y los trabajadores indirectos y los inducidos. Hay quien no se explica este tipo de actuaciones dentro de los países miembros. Holanda denuncia, España denuncia. ¿Crees que sería viable una unidad en torno a ese tipo de ayudas? No es que sería necesario, sería imprescindible. Lo que no es entendible es que la Unidad Europea, la Comisión Europea, que supuestamente debería de aglutinar las sensibilidades de los diferentes países que componen la Unión Europea, pues se enreden entre ellos, se denuncien entre ellos para que un tercero, en este caso los países asiáticos, automáticamente salgan beneficiados. Aunque también hay que reconocer que también hay intereses dentro de la propia Unión Europea, porque la denuncia de la que estamos hablando parte de un país miembro de la propia Comisión Europea. Y lo único que pedimos es que ante esa denuncia pues se dé el mismo tratamiento a España que se le dio al gobierno francés cuando tuvo la denuncia, es clausurando el expediente y automáticamente no teniendo que devolver ningún tipo de ayudas. ¿Tienen algún tipo de margen de maniobra los gobiernos, el gobierno de Rajoy o el propio gobierno de Urkullu? La verdad es que el gobierno vasco tiene más bien muy poco margen de maniobra, más allá de que lo que le hemos solicitado es que presione al gobierno de Rajoy para que a su vez presione a la Comisión. El gobierno español, desde luego, ahora en este último escenario tiene muy poco margen de maniobra, pero sí que tenemos que denunciar la poca intensidad y la poca voluntad que ha puesto desde el inicio del expediente para intentarle resolver de una manera satisfactoria. Es cierto y hay que reconocer que en esos últimos meses sí que se están intentando resolver las cosas e intentar poner blanco sobre negro, pero también hay que denunciar que durante mucho tiempo pues se ha mantenido una actitud pasiva ante esta situación. Pues solo queda la espera y el ánimo. Manuel Velado, responsable de naval de UGT Euskadi. Eskerrik asko. Muchas gracias, Agur. Agur, agur. Lo ha dicho antes Manuel. En Francia esto ocurrió. En 2006 se cerró finalmente ese expediente y no se tuvieron que devolver esas ayudas. ¿Existe esa posibilidad también sobre la mesa ahora? Claro, que esto se salde con la abolición de aquellas deducciones fiscales o de aquellas ayudas, pero sin tener que devolver con efecto retroactivo lo que ya se pagó. Efectivamente, en Francia fue así y vamos, sería poco entendible que ahora no fuera de la misma manera, entre otras cosas por lo que comentaba antes, porque las cosas se hicieron bien en su momento y asistimos pues eso a un nuevo episodio de conflicto fiscal con la Unión Europea, que efectivamente yo coincido con que el debate de fondo de todo esto es lo que estaban comentando los compañeros, que no estamos ante una verdadera unión ni económica ni política, en la que lo decía muy bien Manuel Velado, o sea, los países están tirando los trastos a la cabeza, cada uno mirando por sus propios intereses, y decía él además al final beneficiando a terceros, pero es que lo estamos viendo en otras... ¿Es algo que se ha atenuado y se ha acentuado, mejor dicho, acentuado en estos tiempos de crisis? Seguramente sí, porque precisamente si estamos viendo las reclamaciones con las que el gobierno español va a Bruselas un día sí y otro no, tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con que una empresa española pague lo mismo en el mercado por financiarse que una empresa alemana, o con que tenga el mismo acceso al crédito que pueda tener una empresa alemana. Entonces quiero decir que el debate de fondo es el mismo, o sea, si la Unión Europea es real o es artificiosa, ¿no? Bueno, vamos a volver a escuchar a Josu Erkoreka, insisto en declaraciones esta misma mañana a este programa de TV Hoy.
Si se confirman las peores hipótesis, el futuro es muy negro, ¿no? Porque serían unas condiciones imposibles para poder continuar, ¿no? Pero no descartamos la posibilidad de que a ver, la información que ha trascendido no se corresponda puntualmente con lo real y que la resolución final de las instituciones europeas sea más beneficiosa, digamos, para los astilleros, singularmente para los vascos. Se refería a lo que apuntaba también Manuel, el hecho de que al final esto se quede como está, es decir, no se siguen aplicando ese tipo de ventajas fiscales, pero tampoco hay que devolver la ayuda. Iñaki. Pero la cuestión está en que decimos es, los estados echan los trastos a la cabeza unos a otros ya, pero es que en este caso lo que se hacía es que un estado, digamos, hacía una especie de dumping fiscal para promocionar su sector naval frente a otros estados, es decir, con lo cual es normal que el otro estado proteste, ¿no? Sí, yo lo puedo entender perfectamente, pero estamos hablando como en el caso de las vacaciones fiscales. Aquí en su momento ninguno nos echamos los trastos a la cabeza porque nos beneficiaba directamente y nos pareció... Ninguno. Bueno, ninguno, tampoco vamos a decirlo así, pero quiero decir que en aquel momento nos parecieron medidas fiscales adecuadas para un resurgir de la economía vasca y efectivamente dio resultados. Y además con el aval de la Unión Europea, de su gobierno, de la Comisión. Claro, cuando después el Tribunal de la Competencia dice que no puede ser, después de un primer aval, etcétera, etcétera, están desmontando para empezar sus propios argumentos y para seguir estar haciendo flaco favor a las economías en momentos de crisis gravísimas. Sí, pero lo que no se puede... y más en el sector naval en este caso, con el acecho de los chinos, de los asiáticos en general, los coreanos. También se podría hacer lo de bajarles el sueldo que ya se pretende a los niveles de los chinos y los coreanos a los trabajadores. Pero la cuestión está en que si defendemos una unión económica y social, lo que no puedes defender es tus propios truquitos para hacer competencia dentro de la Unión. Que yo no defiendo ni una cosa ni la otra, pero te quiero decir que lo que no puede ser... de acuerdo, lo que no puede de acuerdo en eso, claro, aquí. Sí. Pero lo que no puede hacer la Comisión es exigir a todos igual a la hora de deducir o no deducir fiscalmente, pero al mismo tiempo tiene que dar su brazo a torcer y dar otro tipo de mejoras, en igualarse también en otras condiciones económicas. Sí, estoy absolutamente convencido de que sería estupendo que todos tuviéramos los niveles salariales del norte de Europa e incluso sus ventajas. Hombre, hay quien se plantea el hecho de Europa dónde está mirando, señores, que tiene una sección de competencia precisamente para vigilar este tipo de cuestiones. No han pasado antes de concederse y darle el visto bueno a esas ayudas por esa tribunal de... Dos veces, 2004 y 2009. Si en competencia les dan el visto bueno, entonces ahora ¿por qué viene Paco con la rebaja? Yo solo creo que podía ser la solución más beneficiosa. Más beneficiosa no, como mucho menos perjudicial, yo creo, para el sector. En cualquier caso, ese discurso es que, verdad, ese discurso de llorar ahora que vienen mal dadas a la Comisión Europea, a la Unión Europea, a Merkel, etcétera, España ha recibido muchísimos miles de millones y España no ha hecho los deberes bien durante muchísimos años. Lo que se está viendo ahora con el riesgo de que se vaya a pique el sector naval no es más que las costuras de un tejido empresarial muy débil. Es un país en el que se ha basado todo en los servicios. Un país en el que un montón de ciudades viven de empresas extranjeras, como por ejemplo en Vitoria la Mercedes, en Vigo la Citroën, en Valencia la Ford, etcétera. Y al final, como no se han hecho bien las cosas, ahora lo que estamos llorando es porque no nos dejan dar ventajas fiscales a nuestras empresas para competir. Pero sí estoy completamente de acuerdo. Entonces, que en ese sentido... quizá en aquel momento no debieron ser las medidas que se tuvieron que tomar para dar prioridad, digamos, al sector naval, que quizá... Se aprobaron, pero quizá tuvo que haber otro tipo de medidas. Pero ahora cuando vienen mal dadas es cuando tenemos que apostar por mantener... Se pueden abolir sin el hecho perjudicial de hacer devolver todos esos miles de millones. Claro. Pero bueno, pero aún así sigues... Seguro que aún así también se quejaría el sector de que se le están quitando unas ayudas. No, ya han sido consideradas ilegales, ya son. Ya están consideradas ilegales. Ahora es la cuestión de devolverlas o no hacerlo. Hombre, ahora me resultaría extrañísimo que el sector naval volviera a exigir beneficios fiscales, sabiendo cómo... Los propios astilleros han dicho, nosotros en su momento lo hicimos, era todo legal y queremos pensar que es así. Es más, dice el sector de los astilleros, si se obliga a esos inversores a devolver el dinero, obviamente el crédito no va a fluir y entonces no van a tener, bueno, pues cómo hacer frente a pedidos, porque pedidos hay, 40 nuevos contratos en todos los astilleros españoles y por un importe de casi 2.000 millones de euros. Estamos diciendo que hay carga de trabajo y que esto podría ser, bueno, pues de alguna manera una vuelta de tuerca. Sí, bueno, en todo caso incidiría directamente sobre los astilleros porque por lo que tengo entendido en los contratos que se firmaban con esos inversores
inversores, que eran los que al final pagaban entre un 20 y un 27% menos del precio, efectivamente, ellos se comprometían en esos contratos a hacerse cargo de cualquier incidencia que hubiera con las ayudas, hacerse cargo ellos, con lo cual lo que está claro es que el peso de esta decisión, y si finalmente se toma la decisión de que hay que devolverlas, cae directamente sobre el sector. Por eso al final, bien, el debate de si en su momento fue correcto o no fue correcto incentivar la competitividad del sector naval con este tipo de ayudas fiscales, que a mí en un momento dado me puede parecer incluso bien y correcto, pero al margen de ese debate yo creo que ahora no está de más lo que comentaba el responsable sindical de la presión de los gobiernos, porque es que yo creo que ahora lo que se trata es de una situación de emergencia, por así decirlo, es decir, de evitar que se tengan que devolver esos 2.800, 3.000 millones que nos están diciendo todas las voces autorizadas que supondrían prácticamente la muerte del sector, ¿no? Entonces, yo creo que es normal que cada cual intente defender a los suyos y está bien que haga presión y está bien que se intente solucionar la situación, sobre todo de estos trabajadores. Eso está bien y no puede ser de otra forma. Pero tenemos que repensar cómo se hace la competitividad. Es decir, no podemos competir con determinados lugares del mundo en hacer las cosas más baratas. Solo podemos competir en hacerlas mejor. Luego, todo lo que sea que contribuya a abaratar, al final es un problema. Bien sea por cuestión de exenciones fiscales, porque al final tú abaratas el producto pero no cobras impuestos, lo cual la sociedad pierde, bien porque abaratas los costes de mano de obra, porque lo que estás haciendo es que los trabajadores sean más pobres y en este caso también la sociedad pierde. Es decir, tú tienes que buscar tu competitividad en otro ámbito. Tú no puedes hacer las cosas más baratas que lo que se están haciendo en lugares donde hay un absoluto dumping social y los trabajadores no tienen derechos. Entonces, tú tienes que buscar otra. Y quizás la cuestión está en que tiene que haber, pues no sé, otro tipo de astilleros, menos astilleros, no sé cuál es la sociedad. Ya hubo una reconversión brutal, se pasaron de miles y miles de trabajadores a un número bastante más reducido, los hicieron competitivos en ese momento, pues, es decir, la investigación, cómo hacerlos de calidad pero a menos coste también, ¿no? Yo puedo estar completamente de acuerdo, efectivamente no vamos a poder competir a nivel de producción, de coste de producción con los asiáticos, en el caso de los astilleros y en otros mil casos de la industria en general. Lo que pasa que sí entiendo que en este tipo de sectores amplios debe ser la Unión Europea la que luche de manera global. No puede limitarse a percibir una denuncia de no sé qué país y de no sé cuánto país porque nos hacemos competencia entre nosotros. Tenemos que ir todos a una, entiendo yo. Claro, y veríais a España y a Holanda en el mismo barco, valga un poco la metáfora, remando a favor y en contra de los asiáticos. ¿Lo veríais con este panorama que tenemos ahora? ¿Viable? Sí, es viable. Pero yo creo que se intenta precisamente eso. Ojalá se permitiese que se siguiesen dando ventajas, que el sector naval de Euskadi y de España fuera fantástico y fuera mejor, pero lo que intenta la Unión Europea es precisamente eso. O sea, ¿queda dinero para dar más ventajas fiscales? ¿Queda dinero para dar más ayudas? Pues parece que sí, porque al final... Vamos a ir escuchando más declaraciones. Editor Esteban, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, pues hacía esa alusión a la presión, a que Mariano Rajoy lo intentara al menos. Llevaría el sector absolutamente a la quiebra y a la desaparición. Y estamos hablando de 87.000 empleos, nada menos. Y por lo tanto, se lo hemos exigido una y otra vez al Gobierno, también con preguntas al propio presidente del Gobierno. Yo una vez más quiero hacer un llamamiento al Gobierno para que ejerza de verdad, si es que la tiene, su influencia en Europa. Si es que la tiene. Hay quien incluso ha querido ver un poco más allá, porque el comisario que va a tener que firmar esa orden va a ser un español, el señor Joaquín Almunia. Yo no sé si por ahí puede tener, o hay gente que dice, a ver si se enrolla, valga la redundancia. No está en calidad de español, está en calidad de obviamente, comisario. O sea, al final eso también... Es que al final se buscan unas... Ni en calidad de socialista, que se lo decía hoy, claro, lo he leído en el periódico, ¿no? Se lo decía también, creo que era Manuel Velado, que le decía, vaya socialista que es, pero claro, es que él no está en calidad de eso, ni de español, ni de socialista, está como comisario de la competencia. Bueno, igual. Lo de la pérdida de la calidad de español puede ser, pero la pérdida de la calidad ideológica de un comisario, que sea comisario, creo que no puede darse. Y el señor Almunia está demostrando últimamente
que no sé si ha dejado de ser español, pero que ha dejado de ser socialista hace tiempo, eso sí es cierto. Bueno, pues vamos a continuar hablando de los trabajadores y de qué puede pasar a partir del 7 de junio cuando decaigan, cuando decaigan esos convenios que todavía no se han firmado. ¿Pasarán esos 300.000 más o menos trabajadores vascos a depender del Estatuto de los Trabajadores? Ojo, declaraciones de los responsables de Adegi, José Miguel Ayerza, instaba a los empresarios a marcar unas líneas rojas que no deben superar en la negociación y también subrayaba que la nueva regulación laboral que se consiga podría ser una oportunidad. Vamos a escuchar sus declaraciones y luego las interpretamos porque creo que sí que merece un comentario. Todo va a ser posible, lógicamente respetando la legalidad vigente. Después de 35 años de rigideces y de convenios inamovibles, se recuperan facultades de decisión empresarial, imprescindibles para actuar de manera ágil y eficiente en el nuevo escenario global, con unas, como todos conocemos, cada vez mayores exigencias de competitividad. Que se marca como una oportunidad para la competitividad. Hay quien ha visto aquí, vamos a aplicar la reforma laboral con todas las de la ley. A mí el todo va a ser posible realmente me parece bastante grave. Vamos a ver, aquí yo creo que ni la propia patronal, ni los sindicatos, ni los trabajadores sabemos qué va a pasar. Eso de entrada. Pero que la propia patronal, el propio Ayerza, diga que todo va a ser posible y deja entrever que tienen un as en la manga, que tienen la voz cantante a la hora de negociar, me parece preocupante, muy preocupante. Claro que la tienen. Es que es lo que nos ha traído la famosa ultraactividad esta de un año, que al final el que tiene que perder es el sector sindical, el trabajador en definitiva, y que ahora mismo pues tiene una inseguridad jurídica alarmante y que de entrada pues lo que puede ver reducido y lo más sencillo y más a priori podíamos pensar es en que va a haber bajada y de cuando salarios. Habla de rigideces y convenios inamovibles durante muchos años. Que las empresas no podían decidir, el empresario y tal. A ver, yo creo que el discurso está claro. O sea, al final es poner al trabajo a los pies de los caballos y yo creo que tiene toda la sartén por el mango ahora mismo la patronal. Y lo están dejando muy claro. Al final, yo no sé si esto va a ser ya la chispa definitiva que prenda la mecha, pero la impresión que da es que una vez que se aprobó esa última reforma laboral y que se pierden tantísimos derechos que ha costado muchísimos años conseguir, pues al trabajador la única salida que le queda pues es la huelga, la lucha pues, sindical, etcétera, que tampoco está siendo muy efectiva, todo hay que decirlo. El responsable de ADG ha dicho, claro, respetando la legalidad. Obviamente respetando la legalidad. Si hay una parte de la negociación que dice, yo no negocio porque a partir de esta fecha voy a poder hacer lo que me dé la gana, ¿cómo se negocia? Yo creo que el marco ahora mismo es lo Empresa a empresa, convenio a convenio. Hombre, ahora estamos viendo lo que está pasando con los del metal, que parecen el banco de pruebas de lo que va a pasar con el resto de los que están pendientes de un hilo, y desde luego no es muy esperanzador porque está todo bloqueado. Yo desde luego de las palabras de Ayerza, de la patronal guipuzcoana, sí que saco pues, dos conclusiones bastante lógicas y bastante básicas. Una, que los empresarios quieren esperar al 8 de julio para negociar en una posición de fuerza que les dé esa nueva situación una vez que hayan decaído los convenios anteriores, y después que desde luego no podemos esperar que haya un desbloqueo cercano ni inminente ni muchísimo menos de la situación de esos convenios. Al margen de eso, yo tampoco sería tan alarmista en el sentido de pensar que, bueno, que va a ser la ley de la selva y que a partir del 8 de julio la patronal bueno, pues va a hacer tabla rasa y va a arrasar con todo, porque yo creo que también los empresarios son conscientes de que una cosa fundamental, que es que tienen que mantener la paz social en sus ¿van empresas. a coincidir las líneas rojas que pretende la patronal con las líneas rojas que marcan los sindicatos? Están cada una en una punta, desde luego, y entonces ahí deberá bueno, pues, entrar en juego la negociación, pero la verdadera negociación. ¿Y entonces qué han estado haciendo hasta ahora, Iñaki? Pues bueno, pues lo que está haciendo hasta ahora la patronal ha sido invitar a los sindicatos a la negociación, y cuando ha visto que podía haber cierta negociación, lo que ha hecho es dar un paso atrás para decir pues lo que ha dicho la Federación Guipuzcoana de la COE, ¿no? Que eso de que a partir de ahora todo va a ser posible, no negocien ustedes ahora. ¿Te asusta? Es para quienes dicen que la lucha de clases está muerta, yo creo que es un buen aldabonazo, ¿no? Porque es para que se enteren de lo que está ocurriendo. Claro, siempre hablamos, ¿no? De que los pequeños empresarios, y es cierto, hay muchísimos pequeños empresarios
que actúan de manera honrada con sus trabajadores, pues cuando van mal dadas, van mal dadas, cuando van bien dadas, van mejor dadas. Pero las asociaciones empresariales son absolutos tiburones, no nos olvidemos, estos son la Federación Guipuzcoana del señor de la COE, que tuvo ahí a Díaz Ferrán, que tiene ahora a Arturo Fernández y a toda esta gente, ¿no? Robando al erario y robando a sus propios trabajadores. Y lo han dicho muy claro, a partir del 8 de julio tenemos la sartén por el mango, como se decía, es decir, una vez de que decae esto, podemos hacer lo que queramos y además dentro de la legalidad, porque la legalidad de la reforma laboral les permite hacer lo que les dé la gana. Siendo conscientes de que efectivamente la patronal puede partir de unas bases que son muy negativas para los trabajadores, yo por darle unas pinceladas positivas, yo espero y confío en que efectivamente, decía Blas también, esto no sea una catástrofe ni una hecatombe. Es decir, la patronal se tiene que dar cuenta de que no puede entrar en un conflicto laboral sin precedentes, que no puede repercutir sus intereses empresariales directamente en sus trabajadores por varios motivos. Uno, porque en este caso sí que creo que entraríamos en un conflicto laboral, en una huelga casi indefinida, es decir, que podría poner pues en un grave problema a las empresas vascas, y por otro lado porque tiene una incidencia también fundamental en las haciendas vascas. No olvidemos que las empresas cotizan en IRPF por trabajador, con lo cual se está perjudicando no solo al trabajador, a su economía familiar, etcétera, poder adquisitivo y demás, sino también a las propias haciendas vascas. ¿Y cuál es la postura de los sindicatos? Pues hemos recogido las declaraciones de Chico Muñoz, secretario general de ELA en Euskadi Irratia esta misma mañana, hablando del acuerdo al que se llegó, al menos en Madrid, con comisiones obreras y UGT. Akordio interprofesionala sinatzen bada hemen, ekarriko dute ona Espainian dagoen eredua. Akordio interprofesionalak Espainian sinatzen dira, eta ez dute ezertarako balio. Hor sinatzen dena, patronalari ez dio ezertan behartzen. Ez dauka inolako beharrik aurrera eramateko ezer. Eta gu ez gaude preso hori egiteko, ez diogu babesarik emango patronalari. Bueno, ese acuerdo, decía, no sirve para nada, se traería ese modelo que está en el Estado, se traería aquí a Euskadi, y a la patronal, como comentaba Chico Muñoz, no le obligaría a nada. Dice, no estamos dispuestos a colaborar con eso, ayudar a la patronal. Estamos hablando, o estaría diciendo, que vamos a tener unos días hasta el día 7 de julio todavía más intensos en lo que a movilizaciones sindicales se refiere. Iñaki. Habrá que verlo, ¿no? Pero que el hecho de que aquel acuerdo interprofesional que se firmó hace un mes no obligaba a nada a la patronal, lo dijo esa misma noche en Radio Euskadi el presidente de la patronal Navarra, ¿no? Uno de sus portavoces dijo, esto está muy bien, pero a nosotros esto no nos obliga a nada, ¿no? Decía Manolo, la patronal se tiene que dar cuenta. Bueno, yo no sé si la patronal se tiene que dar cuenta. Los trabajadores... por buscarle un aspecto positivo. Quiero darle la vuelta al argumento. Es que son los trabajadores los que tienen que hacer que la patronal se dé cuenta, ¿no? Es decir, pues tendrán que activar sus fórmulas de lucha, pero ciertamente lo que se ve es cuando decimos, los gobiernos, intermediarios, cuando se ve que los gobiernos no son intermediarios. Por ejemplo, en este caso, el gobierno de Mariano Rajoy lo que hizo fue, con la reforma laboral, hacerle un tremendo favor a la patronal. Y eso son cuestiones ideológicas. Lo que vemos es que normalmente los gobiernos pues suelen acudir a las asambleas de estas asociaciones patronales a pasarles la mano por la espalda y a felicitarles por lo bien que lo hacen. En el caso de Adegi, creo que no se llevaba bien con la Diputación de Guipúzcoa, pero en el resto de los casos suele ser esa, ¿no? Es decir, tenemos unos gobiernos que amparan muchísimo a este tipo de patronales y que hacen leyes que les benefician y luego, pues como es evidente, se crecen. Dice Chico Muñoz que a partir del 7 de julio no nos va a quedar nada, desde luego que es muy pesimista, y también se alerta desde algunas centrales sindicales el hecho de que se puede judicializar mucho estas relaciones laborales, llevar a los tribunales estos convenios o las próximas condiciones salariales que van a tener que pactar los trabajadores. ¿Es esa la solución, la vía? ¿Eso es lo que nos espera? Segurísimo, porque acuerdo no parece que vaya a haber.
En cualquier caso, un poco al hilo de lo que decían los compañeros, bueno, lo que decías tú ahora mismo, es que hay que darse cuenta los muchísimos y muchísimos años que ha costado conseguir cada uno de los derechos laborales que a lo largo de los últimos años se están aboliendo de una manera como si no fuesen nada. Y esa reforma última del mercado laboral que hizo el Partido Popular ha dejado de verdad al trabajador muy expuesto, muy débil jurídicamente hablando. Y en cualquier caso, al oír lo que decía Iñaki, es que yo no sé hasta qué punto está consiguiendo nada con la lucha obrera, con las huelgas. Es que al final, teniendo tan de su lado las leyes ahora mismo los empresarios, es que no veo que se consiga nada. No sé cuál es el camino. Estamos a 26 de junio, hasta el 7 de julio, yo no sé si hay margen, dicho y visto el panorama que hemos tenido de los últimos meses intentando ese tipo de negociaciones. Vamos a seguir hablando de empleo, de la creación de empleo, o al menos ese es uno de los objetivos que pretende el plan que presentaba ayer Iñigo Urkullu en el Cursal. Más que un plan, una marca Euskadi. Basque Country, 120 millones de euros para los próximos 4 años para intentar exportarnos, bueno, pues como una gente seria, profesional, que además tenemos unos restaurantes estupendos y sobre todo para que conozcan nuestras habilidades empresariales e industriales. Estos eran algunas de las palabras que se escucharon ayer en el Cursal. La trainera Basque Country tiene cabida para todas y para todos. Aquella trainera que salió a la caza de la ballena es hoy el exponente de un país que tiene un rumbo y que rema para conseguirlo. El objetivo es el mismo: favorecer el progreso y bienestar de nuestra comunidad, reactivar la economía y generar oportunidades de empleo. Esas oportunidades de empleo que se tienen que generar en Euskadi, atrayendo esas grandes inversiones, esas grandes empresas y, de alguna manera, también consiguiendo nuevos mercados para exportar. 120 millones en los próximos 4 años. ¿Hay que hincarle el diente a eso? Hombre, yo creo que sí. A mí lo que me parece positivo es que un gobierno de signo nacionalista haya orientado la política exterior, por así decirlo, a invertir en internacionalización y a intentar que al final se abran nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio para las empresas vascas, porque sí hay que decir que el gobierno Urkullu está abriendo oficinas comerciales en Alemania, creo que tiene previsto abrir una en Singapur, sí, efectivamente. Mercado asiático. Eso es, mercado asiático, donde se ve que puede haber nicho de mercado, pero es que hace no tantos años, cuando todavía no habíamos visto las orejas al lobo de la crisis, pero yo creo que ya podía el sentido común decir que la política exterior tenía que ir orientada por ahí, pues estábamos hablando de lo que se hacía era abrir embajadas de signo más bien político o hacer viajes casi de, entre comillas siempre, ¿no?, de evangelización política al exterior, pues para contar las excelencias del plan Ibarretxe o de tal. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece que es un avance positivo. Luego, pues está el tema de si la marca Basque Country o la marca España es un lastre. De eso vamos a hablar, pero en un primer momento, ¿cómo valoráis este tipo de iniciativas? Crear una marca con la cual se nos reconozca en el extranjero. Manuel. 2 cosas. Yo creo que, y lo dicen los expertos, en la internacionalización, en el mercado exterior está la clave, o una de las claves, para salir de la crisis. Todo lo que no miremos hacia Europa, el resto del mundo, para que nuestras empresas exporten lo más posible, y de hecho, por cierto, esa es una de las claves por las que la economía vasca va subsistiendo como puede, pero subsistiendo, con lo cual, insisto en que esto puede ser clave para mejorar la economía vasca, eso por un lado, y por otro, es que efectivamente, no voy a decir que España es un lastre para Euskadi, no, la marca España es un lastre para la marca Euskadi. Desde ese punto de vista, Euskadi se tiene que diferenciar y salir a Europa, principalmente, el resto del mundo también, con unas señas de identidad propias. Olvidemos, y no hablo ya de clichés y tópicos de que cómo nos ven los europeos, no. Estamos hablando de cosas más serias, de qué dicen los estudios sobre la impresión de las empresas europeas de la empresa española. La marca Euskadi, la marca España, Basque Country, ¿cuál es tu opinión al respecto? 902-540-541. Debemos ir en solitario, pues de alguna manera diferenciándonos de otro tipo de marcas que incluso desde el propio, la presentación ayer se escuchaban, mejor dicho, en declaraciones al programa Gambara de Radio Euskadi se escuchaban que no pretendía ser una especie de lucha, sino es decir, si nosotros estamos haciendo las cosas de una manera, pues bien, con unos parámetros de calidad, vamos a despegarnos pues de
de una marca que ahora mismo incluso en el extranjero pues no está bien visto, pues por la economía, por los casos de corrupción, etcétera, etcétera. El problema ha sido ese, que el tema de la marca España se ha empañado con todos esos temas de corrupción. Se quiere hacer ver que la marca España son los éxitos del deporte, cuando muchas veces están siendo lo que sale al exterior el desgobierno, los casos clarísimos de políticos corruptos, etcétera. Yo creo, en este tema, 120 millones de euros tampoco me parecen excesivos si de verdad se va a rentabilizar. Si de verdad se van a abrir oficinas que faciliten el desembarco de empresas vascas en otros países, etcétera, quizás sea rentable. Si es para contar a la gente que tenemos unos restaurantes fantásticos, de verdad que no hacen falta 120 millones de euros. Uno de los elementos. Porque creo que pero bueno, me refiero, incentivar el turismo. Pero es que el tema del turismo, al final, la gente tiene muy claro ya casi todo. O sea, a la gente no hace falta que le vendas demasiado el turismo. O sea, ¿verdad? ¿Creéis que hace falta 120 millones de euros para potenciar el turismo? Hace falta 120 millones de euros para potenciar la actividad empresarial vasca en otros países. Eso sí sería rentable. Hombre, insisto, que lo del turismo es una parte dentro de la exportación y de la potenciación del tejido industrial vasco. Te entiendo lo que dices, ¿eh? Sí, también marca España... Es que, hombre, decir 120 millones para el turismo, ya le gustaría a Itziar Epalza, la directora de turismo, tener ese presupuesto. Era una exageración, pero a mí sí que me parece interesante lo que comentaba Olatz de eso, de al final facilitar que empresas vascas puedan conseguir más negocio en el extranjero. A ver, quizás sí que es verdad que se ha centrado el modelo Basque Country un poquito en el tema del turismo, la gastronomía, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí lo que importa, por ejemplo, la CAF, Ferrocarriles Beasain, me parece que optaba hace bien poquito, o está optando ahora mismo, a un contrato del Metro de Moscú de 5.000 millones de euros. Aquí lo que queremos es que frente a otros constructores, eso tiene que ser marca Euskadi, que Moscú eso tiene que ser. diga, hombre, estos vascos ¿quién es construyen esta gente? bien. Eso tiene que ser. Y no que se queden con la imagen de España, que tiene una reputación, pues bueno, parece ser que la reputación de España en Europa lo único que le salva es en calidad de vida, ocio y entretenimiento, y esto es un estudio real de Funcas, de la Fundación de Cajas de Ahorros, de este enero. Le salva eso, el estilo de vida, es uno de los primeros países punteros en estilo de vida, ¿no? En entorno natural, incluso en cultura baja un poquito, pero en calidad de vida política, en calidad de vida económica, respeto internacional, tecnología, entre cuarto, quinto, sexto por la cola, en una comparación de 17 países. Insisto, porque ya no estamos hablando de los tópicos, de que si los alemanes ven a los españoles como toros, sangría y no sé qué más. No, no. Estamos hablando ya de que las empresas, la economía europea, ve a la economía española con un sinfín de inconvenientes. Hay muchas empresas que empresas vascas, que ya tienen algunas factorías en países asiáticos, pero hay muchas otras que dicen, yo tengo un producto estupendo, necesito pues un revulsivo, un trampolín para intentar venderme fuera, y ahí es donde se engloba, al menos lo ha hecho así el equipo de Urkullu, pues esa oficina que se pretende abrir en Singapur, Iñaki. Puede ser un revulsivo, pues tengo ahí una especie de oficina, alguien que me acoge y me puede orientar. Evidentemente, tener oficinas económicas, embajadas económicas en cualquier sitio del mundo seguro que te puede ayudar, ¿no? Y yo creo que eso está bien, y está bien hacer una marca diferenciada si puedes darle después unos contenidos de calidad, de buen servicio. Y todo. Es decir, en cualquier caso... ¿Y tú crees que se le puede dar? Sí, se le puede dar. Seguro que la CAF, si lo hace bien, conseguirá el contrato del metro en Moscú, y estaría bien que alguien le ayudara, y que después quien vea CAF vea también la marca Basque Country, pues va a contribuir a que otras empresas vascas puedan tener ese tipo de beneficios, ¿no? Yo creo que este tipo de campaña está bien dar la imagen de país en el exterior, y me parece que es algo que los gobiernos vascos han venido haciendo con cierta asiduidad, ¿no? Comentaba Olazo de que les sorprendía gratamente que un gobierno nacionalista vasco hiciera este tipo de orientar a la política exterior, a las misiones comerciales, no, pues, un poco en la línea de... Y además ahorrando dinero también, por cierto. Yo creo que Josu Yonimaz, como consejero de Industria, unas cuantas de estas ya hizo. Lo que pasa es que lo que venimos es de un gobierno nacionalista español cuyo lema era I need Spain.
y no parece que sea lo más acertado en estos momentos. Pero que también acompañaba a los empresarios vascos en misiones, o sea, que y en los tiempos, pero eso se ha hecho siempre. Si ahí anduvo Rosa Díez por Pakistán y Afganistán y por... Pero bueno, a veces se ha puesto el acento en una cosa y otras veces se ha puesto el acento en otra, ¿no? Te quiero decir, pero que bien, efectivamente, con ese lema de I Need Spain, pero también Patxi López salía al extranjero. El anterior ejecutivo cogió ese paraguas para hay que elegir el lema de I Need Spain. Bien, podemos discutir de si el lema fue el más acertado o no, pero al final yo creo que lo que cuentan también son las acciones, las líneas de actuación, en qué se invierte, dónde se abren las oficinas, dónde se exploran esos nichos de mercado, más que sí, porque efectivamente lo de la marca España, más allá de cómo nos ven en el exterior, etcétera, tiene más que ver con... ¿Va a ser un lastre, pregunto, para la marca Basque Country? Porque hay gente que puede vincularlo. Mientras, si precisamente lo que se está haciendo es todo lo contrario, no es diferenciarse. Digo desde fuera, que digan, ¿qué es esto? Hombre, Euskadi es España, eso es una realidad jurídico y política ahora mismo, pero yo no sé hasta qué punto eso puede incidir en cómo nos vean, porque es verdad que sí se está haciendo un esfuerzo por presentar una oferta propia, además, pues es verdad, con cosas como el número de estrellas Michelin o los metros cuadrados de superficie arbolada o la esperanza de vida de 82 años que tenemos en Euskadi. Quiero decir que se está tratando de hacer, bueno, pues de componer un perfil muy diferenciado de lo que es Basque Country frente a la marca España, ¿no? Pero bueno, o sea, yo nunca he pensado que vaya a ser un lastre. O sea, aquí cada uno tiene que buscar la competitividad de la mejor manera que sepa y que pueda, pero no pensando en que el vecino va a ser un lastre, sino en hacerlo bien. Y hay que aprovecharlo, porque dentro de la marca España y de los fondos con los que se financia, pues habrá dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos. Entonces, al final, sería una estupidez querer rechazar una campaña, pues eso, al final, de turismo, de empresarial, etcétera, de la marca España, aunque sí que es cierto que, como decía Manolo, pues bueno, la percepción que se tiene de lo que es ahora mismo la marca España no es positiva. Y en eso, pues al final sí que debería preocuparnos, porque al final, desde un país lejano, al final te están viendo dentro de esa marca, y cuando tú le presentas la marca Basque Country, pues también ellos estarán viendo que forma parte de esto. Entonces la diferenciación, sí, positiva, pero al final estamos viendo que estamos destinando fondos por dos lados. Entonces, por lo tanto, en lugar de intentar solamente desligarlo, aprovechar los dos. Bueno, Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, hablaba de esas oportunidades de futuro que existen. Hay que ir a buscarlas. A pesar de estar en una situación de crisis, conseguir hacer que todo esto sea una oportunidad de futuro para Euskadi y utilizar esta marca para que seamos bien conocidos en el mundo por nuestro buen hacer. Bueno, también hablaba, entre otras cuestiones, el propio Lehendakari Urkullu. Hablaba también del lastre que había supuesto el terrorismo, ETA, y que ahora mismo pues esa visión había desaparecido, o por lo menos estaba bastante atenuada, Manuel. Claro, pues porque en este caso esta campaña marca Basque Country no surge porque sí, ¿no? Efectivamente el cese de ETA tiene su importancia, y si hasta ahora a Euskal Herria nos han asociado con ETA, pues quizá ahora pueda ser el momento de olvidarse de la actividad armada, etcétera, etcétera, olvidarse de la existencia de ETA en cuanto a la economía sobre todo. De todos modos, estábamos hablando de diferenciarse, etcétera, etcétera, que me parece muy bien, pero estamos hablando de diferenciar la marca Basque Country y la marca Euskadi, y al mismo tiempo de no dejar que nos perjudique, y eso es lo importante, la marca España. Deja que te beneficie, porque es dinero que también es tuyo. Vamos a ver, yo puedo reconocer... ¿A qué te refieres? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tour España, ¿no? Que hace una campaña y la promoción que se haga en la marca España... Vale. También tiene que beneficiarse Euskadi, porque al final el dinero es de todos, ¿no? Al final sí. Entonces, están promocionando las playas del Levante. Pongamos que la marca España hace un gran evento turístico, pongamos, o empresarial. ¿Tú consideras que Basque Country tendría que acudir como marca dentro de ese paquete? No. ¿O no? O decir, mira, me das el dinero que ya me organizo yo la vida. Pero debería velar el gobierno vasco, porque dentro de la promoción que se haga dentro de la marca España también se promocione. Pero la marca España se promociona por su lado. Sí, son dos realidades. Yo creo que tenemos... Yo creo que este es un debate, yo entiendo lo que dice David, de que si pagamos parte de cupo, tal, pero yo creo que en este momento es mucho más beneficioso que los españoles se olviden de nosotros que el mantener, porque está bien, pero si tú lo que tienes que intentar es que si hay una marca que está devaluada,
no te toque para nada, o sea, no te comenten a ti, ni te menciones. Es decir, si tú lo que estás tratando es de hacer otra vía. Y luego, comunicativamente, me parece un error por parte del Lehendakari la mención a ETA en el discurso de ayer, sí, porque es decir, tú lo que quieres es que se olviden de eso, ¿no? Pues no lo menciones. O sea, tú no puedes ir... No, comunicativamente... Es inevitable. Igual esta presentación es para interna, vamos a decir, ¿o no? Cualquier acto comunicativo de este tipo debe estar mirando ya el objetivo final. Y si el objetivo final es que nadie una eso con lo otro, no lo menciones en ningún momento. ¿Tú crees que la visión que la gente tiene en el extranjero de Euskadi ya ha ido cambiando? No, si no se trata de que la visión del exterior haya ido cambiando, pero tú, para cambiarla, no puedes decir... Esto ha quedado atrás porque le recuerdas lo que había. Comunicación, tú supéralo. Estratégicamente seguramente es un error de comunicación seguro, el mencionarlo, seguro. Yo no lo veo así, seguro. porque yo no creo que las cosas dejen de existir porque no se mencionen. Es decir, en comunicación se trata de construir realidades. Pero la realidad... ¿Es negar una evidencia o remarcar...? No negarla, sino no mencionarla. Es decir... Pero es que la realidad nuestra es la que es, y nuestra historia es la que es. Y hemos llegado hasta aquí... cuál es la realidad, pero yo te estoy diciendo que comunicativamente no lo digas. Si no lo llega a comentar, seguramente aquí estaríamos debatiendo de que Urkullu no ha hablado de... Pero que no se trata pero si no se trata de lo que comentemos... Casi es mejor adelantarse y decir, bueno, vamos a aprovechar el momento, etcétera. No se trata de lo que comentemos. En comunicación política, Olats, un alcalde tiene un problema gordo y... Pero no es lo mismo. Y sus asesores le dirán que ni lo mencione está claro. en su discurso. Solo hay que ver cuando no se le llamaba Bárcenas por su nombre. Sí, está claro, pero pues no es lo mismo. Simplemente es eso. Pero nadie dice que se esté olvidando lo que ha habido. No, porque aquí no es lo mismo, porque no es un problema que haya generado él en este caso, es un problema que hemos sufrido todos los vascos y del que afortunadamente estamos saliendo, y entonces lo único que está diciendo, que a mí no me parece mal, es ahora esto nos abre nuevas oportunidades, nos permite ver... una especie de lastre superado y potenciando un carácter, y lo digo, acogedor, abierto y amigable. Eso lo haces, no lo dices. Eso es como organizar esto el mismo día que presentas el calendario legislativo. Yo no sé quién lleva la cuestión comunicativa en este gobierno, pero tú no puedes tener dos puntos de interés en el mismo día. No entiendo nada, la verdad. Bueno, pues vamos a dejar de momento ese tema del Basque Country, de esa nueva marca, para centrarnos en ahora mismo cómo estamos a niveles de descenso. Estamos hablando de que la crisis está llevando a mucha gente por delante, sobre todo inmigrantes que retornan a sus países, sobre todo gente autóctona que dicen no tengo aquí una oportunidad, me voy a ir fuera, al margen de las personas que fallecen. Y es que estamos hablando que en 2012 Euskadi perdió 10.000 habitantes debido a esos flujos migratorios que estoy citando. ¿Cómo es? ¿Es mucho? ¿Es poco respecto a referencia al resto del Estado? Nos hace el resumen Roberto Almao. Adelante. Arratsaldeon, Adela. Pues Euskadi habría sido una de las comunidades que más habitantes habrían perdido durante el año pasado. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, Euskadi sería la sexta autonomía que más habitantes perdió durante 2012. Por delante estarían Castilla y León con un 0,8%, un retroceso de un 0,8%. Le seguirían Cataluña, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Euskadi con un retroceso de un 0,5%, más de 10.000 habitantes. También el dato de migración exterior es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en 2012 abandonaron aproximadamente 13.900 personas Euskadi para buscar trabajo o establecerse en el extranjero. También es un dato negativo porque sería de los territorios que más habitantes han perdido por este hecho. Más que Euskadi, habrían perdido la Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña, que registra un saldo negativo de 59.732. El único dato positivo viene de la migración interior. ¿Qué quiere decir esto? Pues ciudadanos de otras partes del Estado que se habrían establecido durante el año pasado en Euskadi. Aquí, la Comunidad Autónoma Vasca gana 3.648 habitantes. La que más gana, Madrid, con más de 14.000, y le seguirían Baleares y Canarias. En total, si hacemos sumas, restas, el saldo total de habitantes, como decíamos al principio, es negativo, ya que durante 2012 Euskadi habría perdido 10.122 habitantes. El resto del Estado, en el conjunto, habría perdido 113.902 habitantes. Es un dato histórico y hace mucho tiempo que esto no ocurría.
Perfecto, Roberto, muchísimas gracias. En la presentación lo he achacado a la cuestión de la crisis, esos flujos migratorios de gente que se tiene que marchar para buscarse la vida. Manuel. Sí, en cuanto al análisis de las causas parece bastante evidente, así nos lo dicen desde el Instituto Nacional de Estadística, el Eustat también nos suele decir que efectivamente la inmigración que durante los últimos años pues, ha traído efectivamente a muchas personas a Euskadi, está volviendo a sus lugares de origen sencillamente porque no hay trabajo, ¿no? Es una causa bastante objetiva, que lo estamos viendo en la calle y lo mismo pasa en todo el Estado, ¿no? En definitiva, los que habían venido a buscarse la vida no la encuentran y deciden volverse a sus casas, digamos. Claro, una fuga importante es el potencial, es decir, la juventud. ¿Cuánto hemos hablado de los índices de paro entre la población de 18-30 años? Un estudio del Observatorio Vasco de la Juventud dice que un 37% de los jóvenes vascos se iría a cualquier país a trabajar, y aquí es cuando saltan todas las alarmas. Se ha hablado de inmigrantes, de funciones, pero yo creo que también hay fuga de talentos y de cerebros y de chavales jóvenes que tienen problemas gravísimos para poder encontrar ese empleo que necesitan después de terminar los estudios. Al margen de lo que decía Manolo, yo me he quedado con un dato. O sea, Euskadi es la quinta comunidad autónoma con mayor, digamos, pérdida de población, y esto refleja una cosa, que a pesar de que durante mucho tiempo estuvimos pensando que estábamos más a salvo con una pátina que nos protegía de la crisis, en los últimos tiempos se está acelerando bastante, ¿eh? Démonos cuenta de que en Euskadi, en este último año y pico, 2 años, aquí la cosa está empezando a empeorar y al final estos datos no hacen más que reflejarlo. Los analistas dicen que como nosotros no dependíamos tanto de la burbuja inmobiliaria, la crisis global es lo que nos está afectando pues, a todo lo que hemos comentado antes, a las exportaciones, a la producción, al consumo, etcétera. Es uno de los elementos que se está aportando. La economía vasca, en este sentido, también estaría perdiendo ese potencial, no igual ahora, pero cuando venga esa recuperación económica que en algún momento tiene que venir. Iñaki. Lo que pasa es que no tenemos un detalle de saber quiénes son esas 10.000 y pico personas, ¿no? Bueno, las 13.000 que han vuelto, más las que se van, las 3.000 que vienen. Claro, no sabemos quiénes son, no sabemos si son inmigrantes que se vuelven a sus países o que cambian de lugar, si son gente no inmigrante que de aquí, nacidos aquí, que marchan fuera a buscar trabajo. Yo creo que esas son las variables interesantes, ¿no? de tener y para poder analizar más allá del frío dato de las 10.000 y pico personas, ¿no? Antes hablaba David de esa fuga de cerebros. Hilando con el tema anterior, una de las cuestiones que se planteaba en ese Basque Country era potenciar a través de becas de investigación para la gente se pudiera quedar aquí, una investigación de calidad, bueno, pues que fuera el I+D+I, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que eso conlleva para la calidad de nuestros productos. Sí, de hecho, junto a la internacionalización, la otra gran palabra mágica que siempre los gobiernos barajan en estos tiempos de crisis es la I+D, ¿no? Como las formas de intentar hacer inversión en el futuro, en este caso de la juventud vasca. De todas maneras, yo siempre digo, y así lo creo, que lo preocupante y lo grave no es que los jóvenes marchen fuera a trabajar, lo verdaderamente grave sería que no volvieran. Es decir, que a mí el hecho de que haya un 30 y pico % de la población joven vasca dispuesta a irse a cualquier sitio a trabajar, me parece un síntoma de carácter no resignado y emprendedor, y decir, yo trabajo donde haga falta. Lo que creo que desde las instituciones debería hacerse es favorecer que siempre haya un colchón de vuelta. Eso es complicado también a través de lo que comentabas de fomentar las becas de investigación para que se queden aquí, para que el talento se quede aquí, pero también es importante lograr que vuelva. Yo me imagino que las causas de este descenso de población del que estamos hablando son una mezcla de las dos que apuntaba Iñaki, la gente que no tiene oportunidad. Pues a ver qué se queda aquí, porque estamos hablando también de otro dato que a mí me preocupa especialmente. El 19,5% de los vascos es mayor de 65 años. Si los jóvenes se van, si la gente que está en edad de producir se va y tenemos una población tan envejecida, hay un dato positivo, y es que en el movimiento vegetativo, el saldo vegetativo ha sido positivo. De funciones y nacimientos, la diferencia. Eso es la diferencia. Ha habido más nacimientos que de funciones. 93 concretamente. Bueno, eso te lo discutiría el ministro japonés, pero bueno. Bueno, en este está siendo muy optimista, porque 8 de cada 10 vascos no tienen ninguna intención de tener hijos en los próximos años. No lo digo yo, también lo dice un estudio del Ejecutivo vasco. Sí, efectivamente, las previsiones no son buenas en este sentido. Yo lo que creo que había que analizar es realmente, y habría que esperar posiblemente a unos datos más económicos, es si el hecho de que se vayan, y digo partiendo de la base de que sean inmigrantes, ojo,
el hecho de que se hayan ido 10.000 personas es bueno o malo. Al menos en una primera instancia. Estamos dando por sentado que el hecho de que perdamos habitantes es malo. Es un reflejo. No es ni bueno ni malo. O sea, de primera es un reflejo de cómo está la cosa. O sea, yo creo que es un reflejo de que la economía no va y que no hay pan para todos. Entonces, por eso se van. Luego dices, te refieres a ver si se va a aligerar en cuanto a ayudas. Claro. A ver, bueno, no pero sé es que si ese es un discurso ayudas, muy pero no hay peligroso. trabajo. Sí, es muy peligroso. De los lo servicios reconozco. públicos te refieres, ¿no? Sí, por ejemplo. Claro, hombre, hablando por ejemplo del dato que se ha dado, 19,5% de la población vasca tiene más de 65 años, hay quien extrapola y dice, ojo, lo que eso puede suponer, por ejemplo, para las arcas de Osakidetza, de nuestro, vamos a decir, estado de bienestar, de la sanidad, etcétera. Y atentos porque, y lo hilo con lo siguiente que vamos a hablar, que el lunes que viene entra ya el copago farmacéutico y hay una serie de pensionistas que se están rebelando. Plataformas han dicho que si no recibe una respuesta por parte del Ejecutivo de Urkullu solicitándole una soberanía frente a ese pago, esa recaudación del copago sanitario, farmacéutico mejor, pues que incluso se van a llegar a concentrar delante del Parlamento de Gasteiz. Le piden, o dicen, mejor dicho, han denunciado en una rueda de prensa que existe una sintonía entre el Ejecutivo de Urkullu y el de Mariano Rajoy. Patricia Álvarez es una de las portavoces de esas plataformas. Que ejerzan en clave de soberanía para no aplicar el repago farmacéutico, que aprueben medidas para dejar sin efecto las consecuencias negativas de la aplicación del repago en el derecho a la salud y que construya un sistema de salud propio, público y universal y gratuito. Bueno, ese sistema al que habla, no sé hasta qué punto es viable ahora mismo con lo que nos está llegando desde Madrid, Manuel. Es evidente que hay una falta de ingresos y que las instituciones están por todos los lados intentando recaudar por todos los lados, como se pueda. Y a los ciudadanos nos duele el bolsillo. Eso es más que evidente, ¿no? El problema es de dónde se quiere recortar, de dónde que se suprime y que no. Pero bueno, eso es una cuestión de modelo y de ideología de gobierno. Pero bueno. A mí quizá lo que más me sorprende o me puede incluso desagradar es que se está cobrando más, muchas veces no en función de los ingresos de las familias, utilizando unas pautas, yo para mí, algo injustas. En este caso del copago, del repago, porque ya lo pagamos todos, como se dice. ¿A qué te refieres? ¿A los pensionistas o a los activos? En general, me parece que las barreras en cuanto a ingresos de las personas en general, de las familias, me parece que no son las adecuadas. Quiero decir, hablar de una barrera de 18.000 euros y la siguiente de 100.000 euros, parece que debía ser mucho más progresivo. Desde Madrid aseguraban que iban a poner unos tramos para diferenciar de entre los 18 y los 100.000, bueno, pues para que existiera una diferencia. Soberanía, Iñaki, están pidiendo... Lo comentamos, ¿no? El gobierno de Urkullu dice que eso es algo que no le gusta, pero lo implanta. Igual que había estado hasta ahora durante un año sin implantarse, podía haber seguido otro año más. Ya sabemos estos problemas informáticos, esto que no se puede, aquello que no se debe. Eso se puede mantener así, ¿no? Luego está la cuestión, ¿qué te van a hacer si no pones el copago? ¿Me va a reñir? ¿Va a venir...? No sé, hombre, teniendo en cuenta que hay una sentencia... Claro, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que te obliga a aplicarlo... Pues sí, pero si estás estudiando el sistema informático, no hay unos problemas de incompatibilidad terribles entre las farmacias y la administración. Pero vamos a ver, también si va a hundir el mundo por pagar la paga extra, Guipúzcoa pagó la paga extra y no ha pasado nada. Bueno, sorteándolo mediante determinados... mediante pagar. No, pero sorteándolo, no haciendo un ejercicio de insumisión diciendo, mis trabajadores han trabajado todo el año, yo les pago todo el año. Aquí está este complemento. Guardándose las espaldas de que luego eso no fuera a tener consecuencias sobre ellos. Y en este caso es exactamente lo mismo. ¿Pero hay margen aquí para hacer eso? No, es que no lo hay. Sí, hay margen. Hay un margen y es, yo cobro la receta, yo devuelvo ese dinero. Es un ¿Sistema de compensación? Un sistema de compensación bien, que el gobierno no ha querido aplicar.
Vamos a ver, pero, o sea, que tú estás defendiendo la tesis de que en el fondo el gobierno tiene la misma línea, pero es que igual resulta que no queda otro remedio, porque es que venimos... Es lo que han dicho los dirigentes de los Jeltzales. Es que vamos a decir, no nos gusta, pero tenemos que aplicar. Es que venimos justo ahora mismo de otro debate anterior, del de la pérdida de población, en el que estamos hablando del envejecimiento de la población y las expectativas... No, un segundo, y las expectativas absolutamente negras en cuanto a la natalidad. Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? A que hay que revisar sí o sí... primero, la sostenibilidad del sistema, de ahí todo el... No. Sí, no hay hombre, hay que revisar sí o sí si es sostenible. No hay que revisar si el sistema es sostenible. Hay que revisar es cómo mantenemos sostenible el sistema, que no es lo mismo. Bueno, efectivamente, ¿cómo hacemos para que el sistema siga siendo sostenible? Exactamente. Efectivamente, y para poder seguir pagando las pensiones... No, para poder seguir pagando no, vamos a seguir pagando las pensiones. Iñaki, ahora vemos que... Pero claro, habrá que... Es cierto, completamente cierto, que efectivamente a cualquiera nos duele, como decíamos antes. Lo que pasa es que hay otros impuestos que todavía están agravando mucho más la situación. El tema del IVA, el tema de las pensiones, de congelar, etcétera, etcétera. Los pensionistas critican que han tenido una pérdida de poder adquisitivo brutal en los últimos años. Y no solo en el caso de los pensionistas, sino en y los trabajadores la población activa en general. Todo va al mismo saco, Manolo. Tú dices, todos los impuestos, todas las medidas de recorte, todo va al mismo saco, pero es al de la población de a pie. Y es que al final se han beneficiado siempre los mismos. Por eso digo yo yo estoy con Iñaki en que el sistema es sostenible. Otra cosa es de dónde se quiere recortar y porque yo qué sé, es que al final quitas la compra de 4 aviones caza que compran cada año y te puede dar, pues, para... Ya sé que es un poco demagogia lo que estoy haciendo. No es demagogia. Pero es así. Pero es así. Elige dónde recortas, elige qué quieres recortar. ¿Cómo que renunciamos a la defensa? No hay partida de defensa, quitamos el ejército... No. Hombre, hay países que no tienen ejército, Costa Rica, por ejemplo. Yo sería partidario de eso, pero en cualquier caso, no hagan ustedes el tonto. No construyan un submarino que se hunde y no vuelva a flotar. Por supuesto, en eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, pero si en eso se han gastado miles de millones. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también te digo que me parece demagógico, no lo que dices tú, sino pedirle al gobierno, en este caso, que ejerza su soberanía y que no sé qué. ¿Cómo que no? Cuando, insisto, hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Y cuando, pues usted lo pero cobra esto es exactamente lo mismo que, por ejemplo, cuando ayuntamientos gobernados por Bildu han puesto la bandera española. Pero para ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser lo mismo? Es lo mismo. No, es mira, que tú no puedes, es que vivimos con unas reglas del juego y con una serie de normas en un Estado de Derecho. Pero entonces, si hay una sentencia del Tribunal Constitucional, yo creo que es obvio que no te queda más remedio que aplicarla. Haces lo que dicen con la LOMCE, esquivarla. Es decir, si hace falta llegar a cobrar, se cobra y después se compensa. Pero eso es algo que ni se ha planteado este gobierno. Es que el otro debate sería si hay dinero para en rueda de prensa hace bien poquito que aseguraba que iban a estudiar una serie de medidas o a ver de qué manera iba a afectar este copago a las rentas más bajas. Estamos hablando de esas personas que cobrarían, los pensionistas que cobrarían menos de 18.000 euros, para ver de qué manera se podría poner algún tipo de medida compensatoria. Bueno, primero decían, vamos a estudiar cómo funciona, primero vamos a cobrar. Podemos establecer o extrapolar lo que pasa en el resto del Estado y ya veremos. Mira, ese era otro motivo para retrasar la entrada en funcionamiento. Estamos estudiando cómo va a afectar a la población. Estás dando ideas, ¿no? No, es que lo que hacen es, primero no han dicho vamos a estudiarlo, no, primero vamos a cobrar. Y luego ahora vamos a estudiar. Eso es. Pero es que no nos engañemos. Hombre, a estudiar el impacto económico que tiene. No puedes estudiarlo si previamente no se ha aplicado, están muy contentos cobrándolo. A ver, yo también coincido que efectivamente en esta carencia de ingresos total, pues posiblemente el consejero de Arpón y muchos otros del gobierno vasco pues hayan dicho, bueno, si vamos a recaudar, no sé si eran 300 millones de euros... No, entre 16 y 20. 18 y 20. Perdón, 16 y 20. Iba a decir 30, pero es que no llegaba, es verdad. Sí. Bueno, pues estarán contentos y satisfechos con esos ingresos. De todos modos, yo creo que ante todo, y una vez puesto el copago, el repago en marcha, ante todo lo que deben corregirse son errores que suponen un costo añadido en este caso a la sanidad vasca. El consejero de Arpón ha reconocido que la falta de coordinación entre los agentes de la sanidad, entre hospitales, centros de atención primaria, residencias, esa falta de coordinación supone el 5% del presupuesto anual de Osakidetza. Ahora y antes de la crisis. El problema es que nos damos cuenta de todo. De todo, pero de esto y de todo. El mayor problema de este país, y por eso la crisis se ha agravado muchísimo más que en otros, es que aquí el dinero público parecía que no era de nadie. Entonces estaba gestionando fatal. Y por eso te digo que es que no es cuestión de
de cómo se hacen las cosas ahora, sino de cómo se vienen haciendo y de la poca perspectiva que se ha tenido. 540, 541, nuestro número de teléfono, porque sabemos que es un tema que afecta y que preocupa a algunas de las personas que ahora mismo nos pueden estar viendo. Vamos a seguir escuchando a los representantes de estas plataformas, que hacía una alusión directa en las declaraciones también del consejero Darpón. Esto es estar en sintonía con Madrid y Rajoy. Repago sí, y desigualdad también. El gobierno de Urkullu ha tratado además de frivolizar el tema, tal como lo hizo el consejero de Salud Darpón, haciéndonos creer que el copago se reduce a 6 barras de pan. Habrá que recordarle que las personas pensionistas ya han perdido un 5% de su poder adquisitivo. Otra de las quejas que se planteaban es el hecho de que previamente se habían sacado del sistema de protección de la Seguridad Social cerca de 417 medicamentos y que eso de alguna manera agravaba medicamentos que también eran utilizados sobre todo por ese colectivo de las personas jubiladas y, bueno, por ende con más edad. ¿Se está frivolizando sobre este asunto o es una comparación que en algún momento las viudas sacaron a la palestra? Es decir, un tope de 8 euros mensuales nos puede suponer entre comprar pan o no comprar pan. Estamos a vueltas con una metáfora, pero ¿se está frivolizando? Hombre, lo que pasa es que yo creo que el consejero lo dijo en otro sentido, que a mí no me pareció muy afortunado, diciendo, bueno, al final son 6 barras de pan, ¿no? El esfuerzo que les estamos pidiendo, pero es que yo creo, y en eso estoy de acuerdo con Manolo, que lo que habría que ver es sobre quién se pone la carga, ¿no? Y hacerlo de una manera progresiva, es decir, porque es cierto que los pensionistas con las congelaciones, etcétera, están perdiendo gran parte de su poder adquisitivo y es cierto que también, pues por razones meramente biológicas, son lógicamente el colectivo que más medicamentos consume y que más dependen o que más tienen que invertir en gasto farmacéutico. Entonces, hay que ver la cuantía de la pensión, seguramente con unos tramos menos laxos de lo que se ha hecho hasta ahora y, insisto, ver en quién se pone la carga. Yo entiendo que se sientan ofendidos por manifestaciones de ese tipo, que crean que se está frivolizando, etcétera, porque además no hay que olvidar que el panorama, no, el horizonte hacia el futuro también es preocupante como mínimo, ¿no? Porque estamos hablando de que esas recomendaciones de los comités de expertos, etcétera, están hablando de que no se revaloricen las pensiones al mismo ritmo que crece el IPC. Entonces, claro, yo me pongo en la piel ahora mismo de un pensionista y dice, es que me hacen pagar más por los medicamentos, además lo que se me viene encima es una pensión cada vez más baja y mi poder adquisitivo se merma de tal manera que no vivo en unas condiciones dignas, ¿no? Entonces, lo que yo creo que hay que garantizar es que todo el mundo viva en condiciones dignas, pero que en este caso quien pueda contribuir al copago lo haga, porque al final es que, vuelvo al mismo argumento, es que se trata de sostener, de garantizar la sostenibilidad. ¿Que se podría quitar de otros sitios? Pues sí, pero bueno, es que ahora mismo estamos hablando de esto, no estamos hablando de submarinos ni del ejército. No, pero todo va relacionado, al final todo sale del mismo saco. La cuestión es que, trascendiendo a todo esto, tenemos el lobby de las empresas farmacéuticas que son tremendas, tremendas. Sí. O sea, y esto también, y claro que son 6 barras de pan, y es cierto que son 6 barras de pan, pues son 6 barras de pan de esto, son 5 o 6 barras de pan más lo que te sube la luz, porque te han ido subiendo poquito a poco la factura, son 6 o 7 barras de pan lo que te sube el gas, 6 o 7 la que te sube el agua, y al final la gente acabamos pues que no podemos ni tomarnos una cerveza. Y nosotros tenemos trabajo, pues nos podemos dar por satisfechos, pero es que hay mucha gente que está encontrando con que por un lado y por otro le van pegando cada vez un golpe y otro. Entonces la cuestión es, pues eso, o sea, la gente es que siempre tiene que defenderse, aunque sea un poco lo que le están quitando, como es un poco más otro, lo que hace es defenderse y tienen todo el derecho del mundo a la Entre 16 y 20 billones de euros es lo que se estima que se podría recaudar con este copago farmacéutica. Por parte del PSE, Blanca Roncal proponía un destino para esa recaudación en el Parlamento Vasco. Le escuchamos. Basta que lo que usted deja de pagar a las farmacias lo revierta a los colectivos vulnerables, porque usted se va a ahorrar un dinero. No va a ingresar ningún dinero por el copago, se va a ahorrar un gasto. Pues ese dinero que queda en sanidad, que lo revierta a los colectivos vulnerables. ¿Es una propuesta, es una opción, es una de esas medidas compensatorias que podrían estudiarse, Manuel? Efectivamente, sí, podría estudiarse, me parece. Me parece que decía Iñaki, vale, es verdad, acatamos la norma, cobramos este repago, pero después revertimos, decía el portavoz socialista. De todos modos, a mí me parece que también aquí los partidos políticos, la oposición en este caso, puede hacer su juego de casi hasta demagogia,
o de soluciones un poco sin saber muy bien cómo se pueden plasmar. No sé, esto es como si ahora las críticas de... Bueno, es que me da igual, también el gobierno de López hizo sus recortes. Es que creo que recortó, bueno, no sé, la renta básica un 7%, etcétera, etcétera. Pero es que Bildu en Guipúzcoa también ha... No, pero lo que estoy viendo la crónica ahí es que en lugar de decir, mira que bien tenemos 16 millones, vamos a aprovecharlos en otros agujeros. No, esos 16 millones que vayan directamente para gastar, vamos a aprovecharlos para compensar. Pero me refiero que es muy fácil hablar. Me refiero a que es muy fácil hablar. Por supuesto, que se pueden aportar la posición que el gobierno. Eso es. Pero a mí la propuesta esta, como otras propuestas compensatorias que se podrían utilizar, me parece positiva y a estudiar, por lo menos se debería estudiar. Sí, me parece bien. Otro dato os voy a dar, lo aportaban desde esa rueda de prensa. De los 450.000 pensionistas que hay en Euskadi, más de 300.000 cobran 700 euros al mes de pensión. Y añadían un dato, pensionistas que muchas veces están soportando cargas familiares que no son propias, es decir, ese hijo, esa hija, esos nietos que tienen que pasar a vivir y a convivir con ellos. De alguna manera dicen, claro, son 8 euros en las rentas más bajas, pero es que al final no puedo soportar más. Lo que decías tú sobre las barras de pan. Hola. Claro, es que yo creo que las pensiones más bajas seguramente, y haciendo un estudio y un cálculo exhaustivo, deberían estar exentas del pago de los medicamentos, porque ahora yo creo que están exentos los parados de larga duración que no cobran ningún subsidio, y las personas que tienen pues determinados o síndromes toxicológicos o accidentes laborales que les exigen una medicación pues de larga duración, etcétera. Pero seguramente las pensiones más bajas y quienes están ahí casi en el umbral de la pobreza, porque además efectivamente tienen cargas familiares que muchas veces no se contemplan cuando se hacen los grandes números, pues podrían estar exentos. Pero oponerse al copago así porque sí, ¿no? Eso es lo que yo estoy criticando, es decir, no, copago no hay que aplicarlo, hay que ser soberanos. Es un repago, bien, que ya pagamos pues, esos medicamentos. Vale, que ya los pagamos el 40%, ahora lo que se hace es pagar en función de la renta, contribuir más. Yo creo que llevo 15 años sin aparecer por el médico. O sea que yo más indignado que nadie podría estar. Bueno, pero mira, ¿eso qué te lleva? Pero vamos a decir que me parece injusto. Sí, no me gustaría hacer demagogia en lo que voy a decir, pero desde luego que es un argumento que se utiliza por parte de algunos sectores de la izquierda. ¿En qué se puede ahorrar? Tú decías, defensa. No, yo he dicho, hay muchas cosas en las que se puede ahorrar. La Casa Real, por ejemplo. Sí, también. Es una de las cuestiones de las que vamos a hablar a continuación, por eso quería decir que no iba a hacer demagogia para hilar los dos temas. Seguimos a vueltas con los errores sobre el informe que la Agencia Tributaria envió al juez que está instruyendo el caso NOS. A ver, esto de las culpas, a ver quién tiene la culpa, quién metió la pata. Bien, pues en un análisis de errores parece ser que la Agencia Tributaria al final ha dicho sí, nosotros hicimos 2 errores y el resto lo hicieron los notarios. Los notarios han salido a la palestra y han dicho que ellos sí asumen un error. ¿Quién ha cometido los otros 10 que quedan? Porque estaríamos hablando de que en 13 ocasiones se habría producido un error con este DNI de la infanta, atribuyéndole ventas, bueno, pues por cerca de 1,4 millones de euros, que ahí es nada. Yo siempre os lo pregunto, pero es que vamos a llegar algún día a saber quién ha hecho ese error, porque es que el propio juez ha dicho, por favor, envíenme algo que yo entienda y algo que sea comprensible. Se ha llevado el debate al punto a ver de quién ha cometido los errores. Errores, o sea, eso no son errores. Eso es yo creo que con toda intencionalidad se ha hecho. Es que estamos ya debatiendo de si son los notarios, los registradores, etcétera, cuando en realidad debería debatirse quién tenía interés en que se le atribuyese todas estas propiedades a la infanta, que es gravísimo. Intereses, manos ocultas, conspiraciones. Montoro ha hablado de esto hoy en el Congreso. Vamos a escucharle. Ya he pedido perdón a la sociedad española, ya he pedido perdón a la Casa Real y lo vuelvo a hacer en sede parlamentaria. Y efectivamente, porque se han producido errores. Hay quien le pedía también que pidiera perdón, mejor dicho, por esos errores a la ciudadanía en general, porque es decir, estamos hablando de la Agencia Tributaria que fiscaliza los dineros de muchos, Yo creo que sí. no en este caso de Euskadi. Yo creo que es inadmisible lo que está ocurriendo, es decir, la nota de prensa que sacó ayer la Agencia Tributaria es inadmisible, es decir, porque da una serie de excusas y dice, ha habido 8 no sé cuántos errores de notarios. Bueno, eso me lo dice usted, pero no me lo demuestra. Es decir, yo me creeré que hay 8 errores de notarios cuando vea 8 fichas en las que aparece ese número de DNI mal ¿Y qué errores son? ¿Cómo se han empleado. Pero es que la cuestión es la siguiente, es que si ha habido esos errores,
¿por qué en ningún caso durante los años en los que se les imputó esa venta de fincas y la infanta presentó su declaración de Hacienda, saltó la alarma en Hacienda, en la agencia tributaria? Es lo que han dicho los funcionarios de Hacienda, es decir, hasta qué punto al final esto, ¿por qué no se está fiscalizando? Se está echando la culpa sobre claro, nosotros, dicen ellos, pero a ver quién ha metido la pata aquí. Admitamos pulpo como animal de compañía y que hay 14 errores, o 13. Pero vamos a ver, ¿por qué no saltan? Es decir, si a mí se me imputan que yo he vendido una casa, he obtenido una finca, he obtenido un patrimonio, cuando voy a hacer la declaración de la renta y eso no aparece, tiene que saltar por algún lado, ¿no? El principal error, aquí de momento, el principal, digo, es el del ministro Montoro por no haber solucionado con la mayor brevedad posible todo este asunto, que sea propio de cualquier novela de misterio y todo lo que quieras. Eso, en primer lugar. Luego, hablaba más bien de un sainete, sí, un juego de país de pandereta. Chapuza, improvisación de tomo y lomo, son palabras del socialista Pedro Saura. Hablábamos de la imagen de España. Esta es la imagen de España. Claro, no, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, es vergonzoso, es una cosa que dices, pero bueno. Desde UPyD dicen que es el síntoma de que algo no funciona, está refiriéndose directamente a la Hacienda. Habría que revisar los protocolos, los funcionamientos de la agencia tributaria, porque es quien ahora mismo, o quien está en entredicho. Lo que hay que revisar es las declaraciones de Hacienda de la Casa Real. Insisto, es que a mí lo de los errores me parece secundario. Es que si le hubiesen caído a Manolo, efectivamente, pues me preocuparía menos que si le caen a la infanta. Es que es muy sospechoso todo. Hombre. Y nadie entra a ir más allá. Solo se está viendo a ver quién ha cometido el error. Y es que, insisto, es que habría que ir a ver por qué casualmente... Lo que pasa es que si la justificación un error inicial... con un DNI número 14. Ya, sí. Es increíble. Si la justificación inicial es que ha habido un error, eso es luego lo único que puedes hacer es intentar alimentarlo. Pero la cuestión es la siguiente, si admitimos incluso que pudiera haber un error... Uno puede haber. ¿Por qué no ha saltado eso cuando se ha hecho la declaración de Hacienda? ¿Por qué esas ventas patrimoniales corresponden al momento en el que se compra el palacete ese de Pedralbes? ¿Por qué ocurren todas estas casualidades y nadie las ha encontrado hasta que un juez... el propio juez le ha dicho, pero oiga, ¿y esto cómo no es? ¿Cómo no les ha saltado? Claro. Ustedes no se han dado cuenta de lo que estaba pasando ahí, si es que estaba pasando. Es que efectivamente es incomprensible. Y puedo decir más. Concretamente, bueno, como saben, yo he creado una empresa de comunicación con unos compañeros. En todo el proceso de trámites, efectivamente, el notario cometió un error, no se pudo registrar en el registro de la propiedad de Vizcaya y nos lo echó para atrás. Es decir, el registro de la propiedad, en este caso la administración, la burocracia, se da cuenta a la primera de un error que debía ser muy menor, pero efectivamente error. Estamos hablando en que en la infanta de por medio, en una serie de venta de propiedades, 1,4 millones de euros, y salta el error mucho más tarde. Vamos, completamente Más de Montoro, el ministro de Hacienda especificaba en dónde no debe centrarse el debate político. No sembrar dudas donde no hay motivos de dudas y de sospechas. Y yo estoy convencido de que tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial quedará confirmado que no había razón para la sospecha, que es lo peor que nos puede ocurrir. La sospecha, no sé si se ha disipado, ¿no? No hay intencionalidad. Nadie tiene la culpa de nada, nadie va a dimitir, no se va a echar a nadie. Al final va a ser como todo, se va a sobrevolar el tema y va a quedar ahí como una anécdota más. Recordemos que todo esto viene porque a la infanta Elena se le desimputó, no se le llamó a declarar dentro de este caso NOS. Sin embargo, el juez dijo, bueno, voy a ver cómo está el tema de la Hacienda... ¿Qué he dicho, perdón? Infanta Elena, sí. Y dale, siempre le imputo a la otra infanta. Infanta Cristina, a ver cómo está el tema financiero, ¿no? Ver de qué manera se puede analizar esto. Y llegan todo este tipo de errores, etcétera. El juez, finalmente, en el escrito que ha hecho Hacienda, ha dicho y les ha pedido una explicación comprensible. Estamos hablando de un magistrado que dice, señores, aclárense, envíenmelo todo en limpio y sin tachones. Hombre, es que yo creo que el papel del juez Castro en este caso ha sido fundamental y desde luego lo que ha demostrado, ¿no? Tantas veces que debatimos sobre la justicia o sobre cómo está la justicia, desde luego este juez ha demostrado que es combativo, desde luego hasta el final, porque él dio el paso de imputar a la infanta Cristina, aunque luego acabara desimputada, y ahora está
Perdona, Lats, porque que yo sepa ahora mismo está imputada, Bueno, no va a declarar como imputada. Está en el limbo. Efectivamente, Sí. pero está imputada, con lo cual a mí me da la impresión de que aquí hay mucha gente que se alegra cuando dicen que no está imputada y que se alegra de que no le salgan cosas a relucir. Por eso cuando dice Montoro lo de estén todos tranquilos, que la sospecha va a quedar fuera de toda duda, claro, pero tendrá que ser aportando algo, porque hasta ahora a mí lo que me parece, ¿no?, como ciudadana ya indignante, es que nadie aporta nada, todo el mundo escurre el bulto, todo el mundo echa la culpa al de al lado. Y el juez ha dicho que se está enterando de todo esto por los medios de comunicación. Los notarios han aportado un dato, y es que el único error que dan por bueno es haber introducido el DNI 14 en la ficha de un fallecido. Luego, no sé, la infanta Cristina se murió y nadie se ha dado cuenta en Hacienda. Es verdad. Pues la verdad es que no habíamos hecho todavía esa lectura. Claro, es que es un fallecido. Parece que es la punta del iceberg, porque dices, ¿cuántas de estas cosas puede haber por ahí que no estén dentro de una investigación de este tipo del sumario del caso Nos y que ningún juez ha metido las narices? ¿Cuántas puede haber? Es que Claro. es Porque terrible. Si sabemos que el DNI es único e intransferible, ¿cuántos DNIs puede haber repetidos? 00014 y la letra UP y de Carlos Martínez Gorriarán habla de que esto es inverosímil. Las explicaciones que ustedes están dando pues no explican nada, porque atribuir a errores de registradores, de notarios que cometan exactamente el mismo error, idéntico, en operaciones distintas, en distintas provincias y en 2 años diferentes, la verdad es que tiene una inverosimilitud tal que francamente como explicación no sirve. Así que esperamos del Gobierno que nos den una explicación a todos los ciudadanos que sea satisfactoria, porque evidentemente algo no funciona. También se ha preguntado el hecho de que por qué no Hacienda, tratándose de quién era, pues no ha hecho un vistazo a lo que estaba firmando y entregando a un juez. Hay una explicación que ha hecho Hacienda en ese comunicado. Dice que se pidió una solicitud de informe y no de auxilio judicial. La diferencia entre ambas figuras es que en el informe tú lo envías y ya está, y en el auxilio judicial, que tiene carácter de prueba, pues tendrías que mirar y dar fe de que lo que está ahí especificado en ese informe es real. Es otra excusa, se están amparando en esas legalidades. Pero sea una excusa o no, vamos a ver. Si tú sobre todo sabiendo que es la infanta. Si tú tienes un botón que le das DNI 14 y te salen, por lo que se ve en Hacienda, te salen 13 propiedades vendidas. Venimos a lo mismo. Y hasta ahora nadie se ha dado cuenta de esto a la hora de hacerla, de cotejarlo con las declaraciones que hace la propia infanta. ¿La infanta hace la declaración? O alguien mira las declaraciones que hace la infanta. Es que eso nos podría llevar a otra pregunta. ¿Por qué no se hace ahora, ¿no?, una verdadera inspección fiscal a fondo de la infanta? Ese podría ser también el tema. Bueno, hay quien va más allá. Por parte de las filas socialistas en Madrid se está hablando ya de fraude fiscal. Estamos hablando de la agencia tributaria, estamos hablando del Estado de Derecho, una pieza fundamental del Estado de Derecho, y estamos hablando de una pieza fundamental en la lucha contra el fraude fiscal. Señor ministro, lo que quieren los ciudadanos españoles es seriedad, es rigor. Lo que no quieren son improvisaciones y amenazas como las que usted está lanzando estos últimos meses al conjunto de la sociedad española. Mire, lo de anoche, lo de la nota de anoche, es una improvisación, es una chapuza, señor ministro. Y hay quien apunta, utilizo sus palabras, una chapuza hecha 12 días después. Ha dicho, ¿cómo se ha tardado tanto en dar estas exiguas explicaciones? Porque en ningún momento se ha dicho efectivamente qué se ha hecho y quién no se ha hecho. El juez ha dicho, mándeme otro informe, pero no me hace falta saber quién está detrás de esos errores. ¿Creéis que debería saberse? Yo creo que el juez lo que no se cree es que haya ningún error y lo que quiere es un informe que le explique las cosas como son, ¿no? Porque, claro, si el único que admiten los notarios es de una persona fallecida y Hacienda no se ha dado cuenta de que la infanta se le había muerto, si no hay nadie, ninguno de los errores provienen de las personas que hacen la venta, es decir, ¿cómo aparece la infanta vendiendo 13 fincas o si según los notarios según los notarios los errores no están en la persona que vende? Es decir, si pudo haber algún error, no está en las personas. Es inverosímil que como decía, que una semana después, o no, ya 10 días después, lo único que nos den es un dato en el que nos dicen que en una ficha se atribuyó eso y que hay errores, pero no nos los enseñan. Es que
tiene que demostrar algo más. El ministro no puede salir a decir... todo esto después de 12 días. Es que no puede salir a decir, oiga, créanme y no se inventen confabulaciones. Oigan, es que no nos las inventamos. Vinculaba todo esto y ponía en antecedentes a los espectadores, teniendo en cuenta que en función de este tipo de informes, el juez decidirá si existe algún tipo de implicación o de delitos fiscales con otras cuestiones mayores. Por eso hay quien ve todavía un poco más allá. Dilatamos todo este trámite y ya veremos. Fuera quizá del caso Nos. El tema es que lo que estaba comentando Iñaki es esa sensación de que hay tal catarata de escándalos, de situaciones rimbombantes e increíbles, que bueno, que la cuestión es dejarlas pasar, que al principio ocupan mucho papel en la prensa, pero que con los meses van pasando y la gente se va olvidando, pero es que nos hemos acostumbrado, lo peor es que nos estamos acostumbrando a ello. ¿Tú crees que la gente se está acostumbrando? La diferencia yo creo que en este caso... Pero solamente recuerdo los papeles de Bárcenas, el día que aparecieron los papeles de Bárcenas, yo pensaba que se iba a caer el gobierno. Y no ha pasado nada, no ha dimitido nadie, no ha sucedido nada. Al margen de todo aquí esto, la gente tiene unas tragaderas tremendas. Cuando la ciudadanía lee todo esto dice, vaya sainete, pero también hay indignación por parte de la ciudadanía. Es decir, a ver, que nos están tomando el pelo o no. ¿Antes había más? Hay más resignación que indignación. Antes había mucha más indignación y con el tiempo yo creo que la gente se va resignando. Luego ese carácter tan propio de tomárselo todo un poco a guasa, que bueno, que al final dices, como que no se puede hacer nada, es que la sensación es que no se puede hacer nada, que hay determinada élite en la que pues es intocable. Hombre, y eso se aumenta con la sensación de impunidad que concede la propia justicia, etcétera. Y yo creo que al final es esto. Yo creo que Montoro ha dicho, dejo pasar 12 días, ya poco a poco va a ir pasando el tiempo. Eso de la impunidad de la justicia, yo es que, vamos a ver, creo que precisamente si algo nos está demostrando la actuación del juez Castro, que está diciendo, oiga, no me tomen el pelo, oiga, envíenme el informe, vamos a investigar a la infanta, está siendo tenaz, pero de una manera, vamos, que no le queda otra, ¿no? Pero la impunidad, pues por eso mismo. La impunidad se ve en que es un juez que está ahí como el llanero solitario luchando contra el resto de las estructuras del Estado. Está luchando contra la Fiscalía, está luchando contra la agencia tributaria que le vacila y está luchando, claro, es que está luchando. El día que se habló de la imputación de la infanta, salió. Como él habrá muchos otros. Bien, pero salió. Sí, es que siempre podemos enterar de juicio, valga la redundancia, a los jueces o a la justicia en este país. Y es que yo creo que hay jueces muy valiosos que investigan, que se dejan. Pero estamos hablando de la impunidad como estructura y la estructura. Bueno, tampoco creo que se pueda ir tan lejos. También eso de la impunidad como estructural. A ver, en este caso yo creo que al estar la Casa Real de por medio, la sombra de la duda, la sospecha y que la Casa Real es impune a cualquier acto de la justicia, pues yo creo que sí que la sociedad se está dando cuenta de ello. Y entonces, hasta que no nos aclaren mínimamente, y esto tiene visos muy pocos de que se aclare en pocos días, han pasado tanto tiempo, va a seguir existiendo esa sombra de duda sobre la Casa Real, sobre Hacienda, sobre la agencia tributaria y ya sobre los notarios y registradores, pues ya ni lo sé. Le doy la vuelta a tu argumento. ¿Crees que la gente antes no pensaba que la Casa Real era impune? Igual ahora hay gente que dice, fíjate, pues igual la gente no pensaba son que tan la Casa Real no había impunes. tantos chanchullos como están saliendo. Yo creo que la gente confiaba mucho más en que dentro de que es una familia a la que se le está pagando por el mero hecho de estar ahí y de representar, de hacer una función representativa, yo creo que la gente no daba... O sea, ni de lejos pensaba que había el marido de una infanta que estaba creando una sociedad para lucrarse, etcétera. Y lo que está saliendo ahora a la luz es lo que está sorprendiendo más a la gente. Hombre, y me tendréis que reconocer que han caído muchísimos tabúes respecto a la Casa Real, que antes había una especie de manto de silencio y que se pintaba la Casa Real como una institución sin mácula prácticamente, y ahora esto hace unos años hubiera sido impensable. El siguiente paso es que pague si ha hecho algo malo, como cualquier otro ciudadano español. Todo llegará, parece que estamos encaminados, ¿no? Sí, pero la infanta está imputada, pero no va a declarar como imputada, pero se le desimputó. Es verdad. Nadie, con el sentido común, nadie se cree que no conociera, que aquí nadie sabe nada. No ya las empresas de su marido, no, sus propias inmobiliarias. Bueno, es que al 50%... ¿Creéis que si esto hubiera pasado en otro país, ahora mismo no tendríamos algún tipo de dimisión por parte de alguien de la agencia tributaria encima de la mesa? Seguro, aunque sea forzada desde arriba, compensada, etcétera. Aquí es que ya ni por hacer el acto de cara a la galería se dimite nadie, es tremendo. Bueno, antes si hay intencionalidad, mal, pero si hay tantos errores, también tendría que pagar. ¿Pero deberían hacerlo o no deberían hacerlo? Claro que deberían hacerlo. Al margen de dar más explicaciones. Te hablo ya de responsabilidades políticas, te hablo ya de administrativas y de
desde un punto de vista que se Sobre todo basan deberían errores... aclarar, lo que ha dicho Montoro, yo me quedo con esa Y frase. asumir, se va a demostrar y que no hay asumir. sospecha, pero lo tendrán que aclarar con pruebas, vamos, con papeles o con una explicación verosímil que resulte mínimamente, como dice el juez, ¿no? Mínimamente satisfactoria, ¿no? Y comprensible. O sea, El juez alucina como el resto de la gente. Antes se decía que no hay nada inexorable como Hacienda y como la muerte. Al final, en esa frase igual se cae uno de los elementos. Otro detalle que me gustaría daros, y os voy a citar la fuente, es el Confidencial, es una página web. Allí, incluso echando, no sé si más leña al asunto, se asegura que Iñaki Urdangarín habría estado en un casino de Londres jugando a la ruleta y perdiendo miles de euros. ¿Es esto ya ir un poco más allá? No sé si campaña en contra, difamación, no lo sé. Hombre, yo no sé, quiero decir, como no he cotejado esa información, no voy a darla por buena o por mala, o sea, bien, pero si fuera cierta... De ser así, habría que recordar que Urdangarín es el que habló de aquello del empobrecimiento injusto al que se le estaba sometiendo con el tema de las fianzas, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, empobrecimiento injusto, no lo sé, pero es verdad que es una información que como no tenemos confirmada, pues no... Hombre, lo que sí sabemos es que Iñaki Urdangarín aseguraba que no le llegaba para pagar la... Por eso digo que se le estaba sometiendo a un empobrecimiento injusto, con lo cual... La hipoteca, ¿no? Estaría tratando de obtener un poquito de... Lo que sí da es que para finalizar un si poquito. eso fuera cierto... Ahí voy. Es decir, estamos hablando de un asunto tan serio, No, estamos pero es que hablando de sí. miembros de la Casa Real, estamos hablando de la agencia tributaria, de una investigación muy importante por presuntas corrupciones, y hasta qué punto este tipo de informaciones desvirtúan todo el tema de fondo. Si esa información es cierta, está mostrando varias cosas. Uno, el carácter de la persona que, estando involucrada como está en toda esta operación, se va a un casino a Londres a jugarse miles de esto, lo que demuestra quizás un poco. Y luego el escaso control al que se somete a esta persona, porque alguien, antes de entrar en ese casino con dos guardaespaldas, como se dice en la información, tenía que haberle avisado que no lo hiciera. Siendo como es todavía un miembro, no de la Casa Real, digamos, oficialmente, pero estando... Está apartado. Sí. De hecho, la familia real estaba en un homenaje a don Juan, que era el centenario de su nacimiento, y la propia infanta también estaba. Claro. Ya es que solo falta que estuviera en el esto, pero está apartado, pero algún control debería tener. Y yo creo que esto todo nos lleva... Vamos a ver, ¿alguien puede pensar que todo esto se montó, que la infanta estamos haciendo todo lo que decimos, sin que su padre se enterara? Cuando hay correos que dicen que su padre ha estado actuando en beneficio de Nos y en beneficio de estos negocios. Esa es la cuestión. ¿Tú irías más allá, es decir, a la presunta involucración del rey? No, porque como el rey es irresponsable no podríamos hacerlo. Al conocimiento por lo menos Pero del hecho. lo que es asombroso, es decir, todo el mundo entiende que, como ocurre con los cargos políticos, por ejemplo, los parlamentarios hacen una cierta impunidad sobre lo que tú haces cuando actúas como político, ¿no? Estás en el Parlamento, por lo que digas, esa irresponsabilidad del rey debería ceñirse a sus actos como rey. Es decir, que si tú firmas una ley, nadie te pueda reprochar que con esa ley ha pasado algo. Pero, hombre, si tú te dedicas a hacer negocietes y si tu patrimonio cuando llegaste era X y ahora es X por 20 o por 30 o por 1000, alguien podrá investigar si eso ha sido de una forma legal o no. Hombre, si apareces en los correos de una trama como esta, diciendo que has estado facilitando negocios, eso debería estar fuera de la inviolabilidad. Una de las cuestiones que se ha escuchado por parte de los testigos de este caso Nos es el hecho de que, en principio, se habría apartado a la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín a vivir cuando estuvieron en Washington, precisamente para alejarle de todo este tipo de negocios. Estaríamos hablando y dando por entendido, en virtud de esos testimonios, que la Casa Real o que el rey podría estar al tanto de lo que ocurría, ¿no? Que fue el rey que, viendo lo que se podía venir encima y posiblemente viendo también cómo se ve incrementado el patrimonio personal de su hija y su yerno, dijo, hasta aquí hemos llegado. Eso es estética para, y se fue a la fiscalía. Estética para el papel cuché. O sea, al final... Y se fue a la fiscalía. También es verdad que no les Yo hablo de la Casa Real. Quiero decir, hablo de que el rey fue los que los mandó a Nueva York a vivir, sabiendo lo que les venía. Son gestos de la estrategia de comunicación de la Casa Real, que seguramente tendrá mejores asesores que Montoro después de esa nota de la agencia tributaria. Y al final, yo también vi unas imágenes del homenaje a don Juan, o del centenario de su nacimiento. Sí.
Y claro, queda muy bien, qué triste está Cristina, que está muy sola, pues le analizaban los gestos y tal. Al final, esto no tiene que ver una cosa con la otra. Me voy al teléfono. Rosa María Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. ¿De dónde nos llamas, Rosa María? Perdón. ¿De dónde nos llamas? De Bilbao. Bilbao, venga, adelante. Pues mira, yo estoy muy indignada con todo esto. Me parece verdaderamente vergonzoso lo que está pasando en este país. Esto de que la infanta no esté imputada, por favor, Dios de mi corazón, pero ¿qué hay que hacer para que esté imputada una persona? De sobra tenía que saber la infanta todo lo que estaba cociéndose en su casa, como lo sabemos todas las demás. No nos pueden entrar en casa dinero a montones, ni cosas a montones, sin que nosotros lo sepamos. Pero claro, es quien es, y entonces la justicia no es igual para todos. La justicia es igual para algunos. Y ahí estamos todos los ciudadanos pagando los platos rotos de toda esta corrupción que tenemos en este país. Porque claro, estamos con la infanta Elena, con el señor Urdangarín, con el señor Bárcenas, con el caso Gürtel, con el caso Malaya, y nos ponemos a pensar los ciudadanos de a pie y decimos, Dios mío, pero tantos millones y millones que se están llevando esta gente y que cantidad de ciudadanos de a pie estemos pagando los platos rotos porque no tenemos muchos ni para llegar a fin de mes, es muy triste y lamentable. Rosa María, tú, lo que estábamos comentando antes en la mesa, no sé si has seguido el debate. No del todo porque he llegado un poquito tarde. Muy bien, pero te has incorporado en cuanto has encendido la tele, me parece bien. Sí. Decía que hasta qué punto tú antes podrías llegar a pensar que gente como la infanta Cristina estuviera en los papeles o estuviera a punto de ser imputada en un caso. ¿Tú te imaginabas esto en un futuro que iba a salir? No me lo imaginaba. También, a ver, es que tampoco se te pasa por la cabeza que una persona de un rango como es la infanta Elena, la infanta Cristina, podría tener necesidad de pringarse en algo tan terrible, ¿no? Porque ¿qué necesidad tienen estas personas que lo tienen todo de hacer estas estafas, de hacer estas cosas que están haciendo? Es que no tienen necesidad ninguna. Es que eso es lo triste y lamentable. Que lo estén haciendo estas personas precisamente, ¿no? Y que una pobre persona que igual roba, yo que sé, cualquier tontería, pues la meten igual a la cárcel, yo que sé, un mes, 2 meses, 3 meses, igual tiene que comer, Adela. Entonces no lo comprendo. Y el rey sabía de sobra lo que estaba sucediendo, porque se fueron a Washington precisamente porque ya el rey ya sabía que ahí se estaba cociendo mucho problema y mucho panorama. Y Rosa María, ¿tú crees que vamos a saber al final qué ha pasado realmente con todo este tema de Hacienda, de las fincas, de los errores de Hacienda, Pues, de los notarios? Según el señor Montoro, todo ha sido un error. Vivan los errores, señor Montoro. Qué bonito es decir que todo ha sido un error. Por favor, un error con un carné que tiene un 14. Que el resto de los mortales tenemos un carné normal con nuestra numeración. Un carné que es muy difícil de confundirse. No estoy nada de acuerdo con lo que dice el señor Montoro. Para mí no ha habido ningún error. Yo espero que la justicia sea justa por una vez y que todas estas corrupciones que tenemos, empezando por la Casa Real y siguiendo por todos los demás, de una vez se aclare, por el bien de todos, porque esto si no va de mal en peor. Muy bien, Rosa María, pues Bueno, muchísimas gracias por tu opinión, ¿vale? Un besito. Es que recasco, agur. La justicia no es igual para todos. Me quedo con esa frase de Rosa María. Lo que pasa es que hasta qué punto pensábamos que una infanta podría llegar a estar, no sé si imputada, hay quien decía no va a hacer el paseillo hasta el tribunal o aparecer en unos papeles de un caso tan gordo. ¿Quién lo hace? La cuestión es saber quién lo hace. A mí me gusta lo que ha dicho la señora. Parecía que el juez estaba dispuesto a hacerlo. La señora Rosa María era. Sí, Rosa Nos María. ha dicho claramente eso. Al final, ¿quién no se entera de lo que pasa en su casa, no? Y a mí me encanta porque deberían ponerle un nombre ya, esto el síndrome de Anamato, de toda esta gente que sus parejas y sus consortes consiguen regalos, hacen negocios y tal, y no se enteran de nada. Es Cuando fantástico. aparecen los Jaguar en los garajes. Y además, es fantástico. La infanta trabajando en banca. Sí. Es decir, Pero trabaja en obra social, ¿no? Bueno, estaba al margen pero me de refiero- las cuestiones financieras un puesto de trabajo. de la Caixa. Pero me refiero a que tiene un acceso directo y que es una persona ilustrada y que tendrá sus cuentas por internet como todo hijo de supongo, vecino. por el cargo que tiene no será tonta, por el cargo, digo. por el Hombre, cargo. la igualdad que decía, o la desigualdad de todos ante la justicia, igual también venía por el hecho de que la mujer de Bárcenas, en este caso, de Diego Torres, estaban imputadas por una cuestión similar a la que se le desimputó a la infanta. Claro, de hecho, por eso viene toda la estrategia de Diego Torres en este proceso, todos los famosos correos electrónicos que va dándole salida con una estrategia absolutamente medida
semana en paquetes de tantos correos y que al final lo que persigue, en este caso Diego Torres, era pues presionar para que o se desimputara a su mujer o la infanta Cristina estuviera en las mismas condiciones que su esposa y estuviera también imputada. Bueno, son estrategias de defensa, pero que al final lo que han hecho es sacar a la luz cosas que, insisto, nunca pensamos, yo creo, ninguno de los que estamos aquí hace unos años que podrían estar saliendo estas cosas de la familia real. Y el hecho de que estén saliendo, yo creo, y por ponerle también un punto positivo, que demuestran que algo está cambiando. Y luego la gente, ya ves que sí está bastante indignada. A ti cambia que salgan. Algo está cambiando. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Hombre, ¿cuál es el precio que se está pagando por esa frase que has dicho? Algo está cambiando. Algo está cambiando en el sentido de que la familia real era intocable, la familia real española, y ya no lo es. Han caído muchísimos tabúes alrededor y, de hecho, Iñaki Urdangarín, si siguen las cosas como están, pues acabará en la cárcel. Yo veo muy difícil que la pueda eludir. Veo muy difícil. Pero yo no es Casa Real, ese es el problema. Aquí estamos hablando de que efectivamente las cosas van cambiando, hay tabúes eliminados, etcétera, etcétera, pero la Casa Real todavía, y por cierto, el jefe de la Casa Real, jefe de Estado, tiene la condición de injuiciable, no puede ir a juicio, el rey, etcétera, etcétera. Vamos, todavía no nos ha demostrado nada la Casa Real, ni siquiera con sus presupuestos. No sabemos exactamente en qué los gasta. Bueno, pues os voy a dar las gracias a los cuatro por vuestras opiniones, por este debate, a vosotros también por estar ahí y deciros que nada, que mañana volvemos a la misma hora. Biar Arteta, Ando y Zanagur. Thank you.